Bien. Muy bien, pues bienvenidos los que nos acompañan presencialmente y también aquellos que están conectados online. Bueno, por mi parte, voy a contextualizar dónde estamos, por qué estamos haciendo esto en lo que respecta, en este caso, a una línea política de desarrollo como es la movilidad sostenible. ¿Qué papel jugamos? La Asociación Española de Normalización, somos el organismo español de normalización, el único organismo de normalización en España. La normalización es una actividad obligatoria en los países de la Unión Europea y bien lo asume la Administración o delega esta atribución en un organismo. En este caso es esa figura. El Ministerio de Industria es quien nos reconoce como único organismo de normalización. En otros países hay diferentes organismos en función de la temática. Por ejemplo, en Alemania pues está DIN, que es el organismo, digamos, generalista, y luego está DCAE para la parte electrotécnica. En Italia también se separan, pero en España somos el único organismo. En ese rol tenemos el derecho, el deber de ser el miembro español en los organismos europeos, CEN, CENELEC, CEN parte general, CENELEC parte electrotécnica, ETSI, telecomunicaciones, y en los organismos internacionales, ISO e IEC, ISO general y IEC para la parte electrotécnica. Y luego la Unión Internacional de las Telecomunicaciones tiene una membresía distinta, los miembros son las administraciones españolas, pero colaboramos con la administración y en algunos casos también le representamos, especialmente en los últimos años en los temas de ciudades inteligentes, en los cuales pues bueno, hemos sido pioneros en elevar algunas normas nacionales al entorno de la OIT. Y luego somos miembros de COPAN. COPAN es la Comisión Panamericana de Normas Técnicas, es como el ISO de toda Latinoamérica. Es muy importante nuestro papel ahí de cara a la industria, de cara a favorecer que se usen las normas europeas, que son las que utiliza nuestra industria, para favorecer la competitividad, la exportación y el comercio en esos países. Tenemos además en este momento la ventaja de que nuestro director general, Javier García, es el vicepresidente técnico de ISO. ¿Y por qué lo es? Pues para aprovechar las posiciones de los intereses de las industrias españolas a nivel internacional. Aprovechémoslo y elevemos, saquemos esas normas nacionales que son reconocidas a nivel nacional a entornos más internacionales. Tenemos también presencia en órganos de gobierno, tanto a nivel europeo como a nivel internacional. Luego, ese es nuestro rol como organismo de normalización. Jurídicamente somos una asociación privada sin ánimo de lucro, pero multisectorial. Como somos el único organismo de normalización, el Real Decreto que nos habilita esta función nos obliga a que contemplemos todos los sectores. Nuestra membresía, prácticamente no somos una federación, pero somos una asociación de asociaciones, de la Asociación del Vehículo Eléctrico, de la Asociación de Luminarias, de la Asociación del Material de Oficina, de las Tecnologías de la Información, de los vehículos, ANFAC. Ese es el 39% y es la base, el motor y aquellos, digamos, que se sientan en los órganos de gobierno para establecer la estrategia de normalización. Pero también tenemos representación por parte de administraciones públicas, empresas a título particular, colegios profesionales y entorno académico y científico. Nuestra junta directiva es como la de cualquier asociación, pero con una diferencia. Por la Ley 40 del sector público se permite tanto a UNE como a ENAC, Entidad Nacional de Acreditación, que en sus órganos de gobierno, además de una representación de su masa asociativa, estén sentadas la administración. En este caso contamos Ministerio de Industria, que es, digamos, nuestro aval, nuestro interlocutor, Ministerio de Agricultura y Pesca, Ministerio de Defensa, Ministerio de Sanidad, Ministerio de Transportes, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como invitado, y luego está la parte de consumo
Y comercio. Comercio está como invitado porque, aunque tenemos una relación de base con la Secretaría de Estado de Comercio, pero como cambia de un ministerio a otro, pues en esta ocasión salió de Industria y entonces, bueno, pues por los fundamentos y los estatutos internos, pues puede participar como invitado. Con el Ministerio de Transportes tenemos una excelente relación, de hecho tenemos un convenio de colaboración. El otro día tuvimos una reunión con la Secretaría General Técnica y hablamos de las posibilidades de que la normalización apoye o impulse o facilite el despliegue de la futura ley de movilidad sostenible, que está muy relacionada con lo que vamos a ver hoy. Formamos parte de la infraestructura de la calidad en España, que emana del Ministerio de Industria, y son 3 pilares: la normalización, la evaluación de la conformidad, certificación, inspección, ensayos en base a normas y metodología, Centro Español de Metodología. Estamos impulsando, tanto por parte del Ministerio como de los agentes de la infraestructura de la calidad, el uso por parte de las empresas de esta sistemática de norma, evaluación de la conformidad, especialmente porque creemos que es una herramienta potente para diferenciarse, para demostrar garantías de cumplimiento y de cómo se hacen las cosas hacia terceros. Y bueno, hemos creado una web en la que vamos alimentando pues de casos de éxito, básicamente. Y luego, algunos datos. ¿Qué hacemos en UNE con todos estos antecedentes? Hacemos normas, hacemos estándares de carácter voluntario. Nosotros no tenemos potestad ninguna de que una norma o un estándar sea obligatorio. Eso sí, más o menos tenemos unos 38.000, 37.000 y pico publicados en catálogo, de los cuales en torno a 6.000 son obligatorios. Son obligatorios porque la Administración, el regulador responsable, ha confiado no tanto que también en el resultado, pero en el proceso. Es decir, se ha llegado a ese contenido en mesas equilibradas, en mesas inclusivas, con procesos transparentes, con procesos de consenso, que es la esencia de los principios del sistema de normalización para que tengan éxito las normas voluntarias. Porque, claro, al final hacer una norma que es obligada, pues bueno, tiene su gracia, pero al final se va a tener que cumplir. Entonces, el éxito del impacto positivo de las normas voluntarias es el proceso. Bien, pues estas normas están mencionadas de manera directa o indirecta en distintas regulaciones, reglamentos y también en contratación pública. Se incluye una norma como requisitos a cumplir por los licitadores. Y bueno, y ahí no está recogido, pero otras normas son de obligado cumplimiento de facto, por así decirlo, porque también se incluyen en contratos privados cliente-proveedor. Hacemos también proyectos de cooperación internacional para trasladar, pues bueno, todo este conocimiento que tenemos a otros sectores, a otros países. Participamos en proyectos de I+D+I, ahora en el Horizonte Europa, incluyendo la normalización como base para los desarrollos de los proyectos y también como parte como digamos un mecanismo que normaliza o estandariza parte de los resultados del proyecto. Y bueno, he puesto aquí ejemplos de cómo trasladamos todo este conocimiento al exterior. Pues normalmente hacemos informes que se pueden descargar gratuitamente en nuestra web y que acumulan normas en determinados entornos. Pues para la transformación dual hicimos el de la parte digital y la transformación ecológica, uso de normas en contratación pública. Tenemos un observatorio de vigilancia de mercado que hace un informe anual de resultados y actuaciones público-privadas. Y luego también he puesto este caso porque no es un caso, digamos, industrial, no es un caso empresarial, es un caso de cómo las normas también ayudan a organizarnos por dentro, al buen gobierno de las organizaciones. Y ya, esto lo he comentado antes, tenemos acuerdos con un montón de administraciones, aunque también nos queda recorrido, y en concreto con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible tenemos un acuerdo desde el 2023 que todavía tiene 2 años de vigencia y en el cual pues queremos incluir todo aquello que forma parte de las políticas del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, como es la Ley de Movilidad Sostenible.
Y ya por terminar, también tenemos el interés, la necesidad de que las normas cuenten con la opinión de los consumidores en todo ese proceso de transparencia, de inclusividad, porque al final son el usuario último de las normas. Tenemos un acuerdo que hemos firmado recientemente, hemos renovado con CECU, en el cual vamos a habilitar un mecanismo para que tiene dos partes. Uno es ayudarnos a trasladar la relevancia y la importancia de las normas al consumidor final, que el consumidor final elija algo normalizado como garantía de confianza y de seguridad frente a algo que no. Y luego también para facilitar su participación en los desarrollos y que el resultado de estos desarrollos pues tenga la visión como de los expertos, los profesionales, la administración pública, pues también de los consumidores. Y entre los puntos que han elegido como, digamos, de principal interés está la parte de movilidad. Los he puesto ahí por eso, está digitalización, economía circular, energía, alimentación y movilidad. Y por mi parte nada más, porque lo interesante viene después. Quería contextualizarles para que supieran dónde están y qué papel jugamos en todo esto que vamos a contar hoy. Así que doy la palabra, me voy a apuntar aquí, a Gorka Pradas, que es director general de CLIME, que es el clúster de innovación para la micromovilidad eléctrica, que nos va a presentar el escenario de la movilidad en el futuro. Cuando quieras, Gorka. Bueno, primero de todo, buenos días a todos. Y sí, para nosotros también es un placer, ¿no? Y un honor poder estar aquí contándoles lo que nosotros trabajamos desde Climb, pero también, sobre todo, para poder contextualizarles y ponerles en perspectiva la situación que vivimos, ¿no? Desde el boom en 2019 con este nuevo tipo de movilidad que hoy en día sigue creciendo y que supone una cuota de mercado de hasta 250.000 millones de euros. A partir de aquí, entendemos los vehículos personales ligeros según la norma, según la definición de la propia DGT, es un vehículo de una o más ruedas que se dota de una única plaza y se propulsa exclusivamente por motores eléctricos, ¿no? Que tiene una velocidad comprendida entre 6 y 25 kilómetros por hora y pueden equipar asientos sillín, depende de la característica del VMP. Aquí, como se comentaba, ¿no? En anteriores conversaciones, sí que engloban en un gran porcentaje, la mayoría, los VMP al uso como los patinetes eléctricos, pero también existen otras modalidades que también ofrecen, ¿no? Una representatividad interesante y también una variedad de usos que se le pueden dar en los entornos urbanos y también rurales, como son los VMP de carga o los otros tipos de vehículos de movilidad personal que se componen de una o de dos ruedas, como pueden ser los Segway, los hoverboard y los monociclos eléctricos. A partir de aquí, para poder contextualizar un poco con datos contrastados actualmente, empezamos con la más interesante de todas, la más impactante es el dato que se ofrece desde la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal, que estima en 7 millones el número de VMPs circulando actualmente por vías españolas. A partir de aquí, tomamos también en cuenta otra serie de estudios importantes, como es la que se hizo en la red de ciudades y territorios por la bicicleta, donde entienden un perfil de usuario de una renta menor a la media, pero también de un perfil de trabajador o de estudiante, ¿no? Se comprende de esta forma que estos vehículos se están utilizando más que por ocio, se utilizan sobre todo para acudir a los centros de trabajo y a los centros de estudio. A partir de aquí, el mismo estudio estima que un 51% de los usuarios actualmente son mujeres, lo cual esto significa que el VMP en España es el vehículo con menor brecha de género en todos los modos de movilidad sostenible que tenemos actualmente, lo cual también es una oportunidad porque también nos invita a pensar y a reflexionar sobre qué es lo que hacen que las mujeres en este caso, ¿no? Partiendo desde un punto de vista de una movilidad más actualizada, más inclusiva para toda la sociedad, que hace que estas personas utilicen más el patinete eléctrico que la bicicleta, que sí que tiene una diferencia de 60-40% en favor de los hombres. Y luego, a partir de aquí, partimos con otros datos interesantes para contrastar, ¿no? Un poco la variedad en diferentes ayuntamientos. Ponemos en caso el del Ayuntamiento de Getafe, aquí en Madrid, donde 3 de cada 4 vehículos de micromovilidad que circulan por las vías getafenses son actualmente vehículos de movilidad personal, de las cuales una pues serán, en este caso, bicicletas.
En el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, sin embargo, también encontramos que hasta 16.000 usuarios de día a día utilizan el VMP para desplazarse por la ciudad. Y después en Barcelona también contrastamos este trabajo, además hecho por la Asociación de Usuarios por la Movilidad Personal, que forma parte de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal, que, según los estudios del propio ayuntamiento, contrastan que los vehículos de movilidad personal logran que el 80% de todos los desplazamientos sostenibles, o sea, que todos los desplazamientos de la ciudad de Barcelona sean, en este caso, sostenibles, ¿no? Contribuyen con un 2, un 3%, lo cual sigue siendo pues, un número interesante para la cantidad de vehículos que puede suponer y, sobre todo, el flujo que estos necesitan para poder circular por nuestras ciudades. Las oportunidades, en este caso, entendemos el VMP no solo como un vehículo para utilizar de forma particular, por la cual una persona puede, de una forma cómoda, y puede dejarlo, ¿no?, en su domicilio, puede dejarlo en su oficina, puede combinarlo con otros transportes, en el mejor de los casos, no solo con el transporte público, sino que también con el vehículo privado, por poner un ejemplo, ¿no?, por el cual se puede aprovechar el grado de intermodalidad y de multimodalidad entre los diferentes medios de transporte que cada vez nos estamos acostumbrando más a utilizar. También, sin embargo, tenemos dos partes importantes de todo este espectro, donde el alquiler es una parte interesante, ya que ayuda también a reducir el número de vehículos individuales, ¿no?, pudiendo aprovechar o pudiendo aportar un grado de eficiencia mayor a este tipo de vehículos, porque partiendo de la premisa que el 90% o el 98% del tiempo de un coche siempre está parado, lo mismo puede ocurrir con un patinete eléctrico sin mayor problema, ¿no? Entonces aquí sí que se aboga, ¿no?, en este sentido, por aprovechar la eficiencia de uso de estos vehículos, y el alquiler o el sharing, en este caso, pues sí que aporta un punto positivo. Y finalmente, la parte relacionada con las empresas, porque cada vez más empresas, y sobre todo a nivel urbano, utilizan estos diferentes tipos de VMPs para desplazarse por la ciudad, ¿no? No sea solo para repartir comida o para repartir elementos específicos, sino que también se pueden aprovechar para la logística, y también se pueden aprovechar para otros servicios como puede ser la fontanería o los electricistas, ¿no?, de este tipo de sectores que poco a poco también ven en el VMP una oportunidad para poder economizar, para poder salir adelante de una forma rápida y sencilla, y que también al final les aporta una versatilidad importante. En este caso, la nueva era se define, ¿no?, como este espectro que se llama, bueno, que se denomina, ¿no?, se acuña el término como micromovilidad. Aquí es importante destacar que también hay diferentes perspectivas, tanto a nivel europeo como a nivel estatal, y también entre diferentes sectores, donde sí que podemos entender la micromovilidad como ese elenco, ese espacio de vehículos que sí que se ajustan al peso y al tamaño de una persona normal. O sea, quiero decir, una persona promedio que pueda medir unos 70 aproximadamente, unos 70, unos 80, y que tenga un peso inferior a la mitad de su propio peso, ¿no? Hablamos de vehículos que pesan 25 kilos aproximadamente, entre 12 y 25 kilos, y que, bueno, pues aquí se incluyen tanto las bicicletas, como hoy las conocemos, como también los patinetes, ¿no? Luego, además, los límites sí se establecen de forma razonable, ¿no? Partiendo de esta premisa, se dividen entre los ciclomotores y superiores, que ya parten de otra premisa, ¿no?, que es una micromovilidad más a nivel de ciudad que a nivel de usuario. Pero luego, por el lado contrario, encontramos los peatones, ¿no?, como persona, que al final lo que busca es también poder moverse de una forma que no necesite ningún tipo de vehículo. Es un poco los límites que se proponen en este aspecto. Los beneficios de la micromovilidad sostenible, en este caso, bueno, pues se explican, ¿no? Se explican solo, sí que se aporta, ¿no?, a la reducción de vehículos, en este caso vehículos contaminantes, pero también de vehículos grandes o pesados, pudiendo ayudar a favorecer el tráfico que hay entre, bueno, los diferentes espacios de las ciudades, la reducción de espacio utilizado para aparcar estos vehículos, ¿no?, porque al final son vehículos que en la mayoría de los casos se pueden portar y se pueden guardar en el propio domicilio, algo que en el caso de los VMP sí que parten de una ventaja especial, ya que, al contrario que una bicicleta, que puede abultar más porque pueden no ser plegables, pues sí, en este caso se podrán plegar y se podrán introducir en el domicilio con mucha mayor comodidad. La mejora de la competitividad del transporte público también es uno de los puntos importantes, teniendo en cuenta que, al final, pudiendo aprovechar las líneas actuales que disponemos, ¿no?, de cercanías, de autobuses, en uno de los casos más extremos, pero también de tranvías y otros medios que tenemos a disposición, poder aprovechar
el tramo corto, la primera milla y la última milla de los VMP para poder después introducirlos en el transporte público y que de esta forma podamos aprovechar, ¿no? y que sea para nosotros competitivo el propio transporte público, ya que podemos utilizarlo con estos vehículos. Eso es uno de los puntos importantes que además a nivel de movilidad sostenible prácticamente es lo óptimo, es trabajar por una movilidad en la que todos los desplazamientos sean en mayor o menor medida más sostenibles. Y en el caso de la micromovilidad, pues sí que aporta, ¿no?, a esta contribución. A partir de aquí, los servicios urbanos también, ¿no?, como comentaba, ¿no?, a nivel local, a nivel privado, pero también a nivel público son más eficientes, teniendo en cuenta de que tanto los propios funcionarios se pueden desplazar en estos vehículos de micromovilidad, pero también los servicios privados pueden aprovechar estos vehículos para hacer sus diferentes labores y pueden moverse por la ciudad de una forma mucho más cómoda y que en la mayoría de los casos pueden hacer con estos vehículos que no requieran, en este caso, una furgoneta, ¿no?, como alternativa más o menos cercana. La menor utilización del espacio que se destina al aparcamiento es una de las cosas, ¿no?, que al final sí que entendemos que un 70% ¿no?, esto por los estudios actuales, un 70% del espacio público se destina únicamente al vehículo pesado, no voy a decir solo coches, pero también es el transporte público en sí mismo y otra serie de vehículos que al final necesitan de una calzada para poder circular. En este caso, los VMP, al no necesitar tanto espacio para aparcar, pues los VMP, perdón, y los vehículos de micromovilidad en general, al no necesitar de un espacio para aparcar, pues también ofreces esa posibilidad a, por un lado, ofrecer más plazas de aparcamiento para quien realmente lo necesita y luego, por el otro lado, también a la reducción de ellas, si en este caso pues no se cumple, que se llenen, ¿no?, constantemente. Esto al final favorece también el propio reparto del espacio urbano. Y finalmente, bueno, el ahorro económico del usuario, en este caso, teniendo en cuenta que son vehículos de micromovilidad que pueden costar entre 100 y 2.000 euros, dependiendo. Hay vehículos que son más caros y hay otras características, ¿no? En el caso de los VMP sí que rondan a partir de los 300 euros hasta los 2.000, en el mayor de los casos 2.000, 3.000, pero sí que el mercado generalmente sitúa la compra media de un VMP en unos 800 euros. Estamos hablando de vehículos de gama media que no necesitan tantas prestaciones, pero que sin embargo se les quedan cortas, bueno, los modos más económicos. Lo mismo ocurre con las bicicletas, ¿no?, por los cuales tenemos la diferenciación clara de la bicicleta mecánica y la bicicleta eléctrica, ¿no?, que también varía en el precio en muchos de los casos, y luego también el propio vehículo de carga, en este caso unos cargopatinetes o unos patinetes de carga, o también otra serie de vehículos o cargo bikes, por ejemplo, que sí que aportan, ¿no?, positivamente al negocio, ya que no consumen hasta cierto punto. Son vehículos que no consumen, son vehículos que no necesitan de impuestos de circulación dentro de una ciudad, ¿no?, de impuestos de VTMs, y que además, bueno, pues sí que pueden servirles para poder hacer sus desplazamientos y una vez, vuelvo con la misma frase, pueden realizar sus desplazamientos de una forma mucho más eficiente dentro de las ciudades. Sin embargo, encontramos también una serie de retos, ¿no?, que trabajamos, ¿no?, desde Climb y también en colaboración con asociaciones como UNE y también con instituciones como en este caso el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, además de otros ayuntamientos, pues como puede ser en este caso Getafe o Vitoria-Gasteiz o Barcelona. Y sí que tenemos, ¿no?, la primera parte, la que sí que nos compete a todos y que sí que crea cierta importancia, es la normativa de circulación, que actualmente es confusa, ¿no?, no está armonizada, no está en cierto modo equiparada, ¿no?, a lo que una bicicleta puede aprovechar, pero un VMP no puede hacer. Hay distintas normativas que se han creado en los 5.000 municipios españoles, 5.000, 8.000 municipios, que al final no contrastan con las necesidades de estos usuarios, ¿no? No tienen en cuenta en muchos de los casos aquellas perspectivas, ¿no?, que requieran de una circulación por diferentes caminos y también una utilización de estos también en otros espacios públicos. La demonización del propio VMP, en este caso concreto del vehículo de movilidad personal y del usuario, también es una de las bazas, ¿no?, que ha permitido la mayoría de las restricciones que tenemos actualmente, ¿no? Ya no solo aquellas provenientes del transporte público, que es otro de los puntos, sino que también a nivel de ordenanza, ¿no?, a nivel de ordenanza para poder circular por las ciudades. Eso al final hace que este tipo de transporte sea actualmente menos competitivo y la gente, lejos de optar por otros vehículos de micromovilidad, pues se aboca a pasarse de vuelta al coche privado, revirtiendo el cambio modal en este sentido.
La falta de itinerarios seguros para la micromovilidad, dependiendo del contexto de la ciudad, por supuesto, como es en el caso de las redes de carriles bici que existen y no están interconectadas entre ellas, pero sin embargo hay otros municipios que no necesitan de ellas, pero sí que necesitan más un calmado urgente de los centros de las ciudades, pues tampoco existe en la mayoría de los municipios. Y eso también hace que la percepción de seguridad del propio conductor, del propio usuario de micromovilidad, pues se vea sobre todo amenazada y al final tengan que tomar decisiones a nivel de usuario, como por ejemplo circular por las aceras, ¿no? Que es una de las cosas que están prohibidas desde la DGT desde 2021 en el caso de los VMP. En cuanto a la Ley de Movilidad Sostenible, que esto es algo que sí llevamos trabajando, pero sin embargo, tras haberlo hablado incluso en el Congreso en su momento, sí que podréis ver la llamativa situación de que no hace ninguna mención expresa al VMP. Únicamente la palabra patinete figura 3 veces en las 153 páginas de la Ley de Movilidad Sostenible y es únicamente para el anexo en el que se toman datos de patinetes de alquiler compartido. Entonces, claro, teniendo en cuenta de que tenemos un vehículo de movilidad sostenible que es igual de eficiente, es igual de sostenible que muchos otros vehículos que disponemos actualmente, no se entiende, ¿no? Y seguimos trabajando para que se puedan incluir eventualmente en esta ley de movilidad sostenible. La falta de programas de seguridad vial y circulación también es otro de los aspectos a corregir, sobre todo a nivel local, más que nada porque al final estamos hablando de un vehículo que ha crecido con las personas de entre 15, 18 y mucho más mayores, pero que no empiezan desde pequeños, ¿no? Que no tienen un circuito de aprendizaje como puede ser en el caso de la bicicleta. Por tanto, esto al final nos aboca también a presenciar situaciones que ni el propio usuario puede llegar a entender lo que ocurre, entonces circula por unas zonas donde puede pensar o pretender que está permitido, pero actualmente no. Más allá de otras situaciones más temerarias, vamos a decirlo así, que pueden surgir, ¿no? La falta de educación, la falta de aprendizaje, la falta de civismo en este sentido. Y eso es una de las cosas que también urge a corregir en las ciudades más allá de las sanciones. Y finalmente, el manual de características, que es el que se aprobó por la DGT hace ya varios años, pero que ya tiene una moratoria que finaliza en 2027 y que obliga, en este caso, a que en aquel momento, allá en 2024, obligaba al 90% de todos los vehículos de movilidad personal a desecharse en 2027. Claro, esto ya no es solo los patinetes eléctricos, sino todos aquellos vehículos de movilidad personal que no fuesen patinetes eléctricos, que de por sí no se pueden certificar ni se pueden actualmente comercializar en España. Por tanto, encontramos esta situación, ¿no? De que en 2027 pues, podemos estar hablando de 6 millones de VMPs que se tendrán que desechar, se tendrán que exportar a otros países, pero que en ningún caso podrán circular por vías públicas españolas. Ante ello, pues nosotros sí que os presentamos, ¿no? Un poco lo que hacemos nosotros desde CLIMB, que es el clúster de innovación para la micromovilidad eléctrica, que se funda, ¿no? También en 2024 y comenzamos desde un perfil más o menos bajo, pero también trabajando constantemente en normativas, en 3 aspectos generalmente, ¿no? Por un lado, las normativas, el poder trabajar con asociaciones como UNE para poder afianzar nuestros conocimientos y nuestra experticia relacionado con las normativas que puedan incidir después en las normativas europeas y también españolas. Eso es uno de los puntos que trabajamos desde el clúster. Segundo, también los proyectos originales que nosotros trabajamos además personalmente, sí, que trabajamos personalmente, ¿no? Junto con diferentes empresas, como podemos encontrar algunos relacionados con los patinetes eléctricos dotados de baterías de estado sólido, uno de los proyectos que trabajamos desde CLIMB. Incluso también trabajamos el aspecto de la ciberseguridad de los propios vehículos de movilidad personal, ¿no? Ya sean indiferentemente bicicletas o patinetes o de carga o de cualquier estilo de dentro de este aspecto de la micromovilidad. Y luego finalmente también trabajamos a nivel de empresa para poder fomentar la industria misma de la micromovilidad, de los vehículos de micromovilidad, y lo hacemos de 2 formas, ¿no? Por un lado, a través de los proyectos originales, pero también los trabajamos a través de la presencia en los diferentes congresos. Por ejemplo, nosotros, en este caso, dentro de semana y media, estaremos presentes en Colombia, en Cartagena de Indias, en la Smart City Expo World Congress de Cartagena, donde también, participaremos junto con entidades interesadas que también están trabajando, ¿no? Por implementar estos vehículos de micromovilidad en sus empresas. Hablamos de casos como Ecopetrol o los puertos de Cartagena y otra serie
de espacios que poco a poco irán creciendo. Y bueno, y entendíamos que al final nosotros somos un clúster a nivel nacional, a nivel español, pero podemos trabajar y tenemos relaciones con diferentes entidades a nivel europeo, a nivel internacional generalmente, y también a nivel de Latinoamérica, donde este tipo de vehículos está comenzando a crecer, se están comenzando a ver y también suponen una buena oportunidad, ¿no? Ya es lo que había comentado antes al principio, que la micromovilidad va a suponer una cuota de mercado de hasta 250.000 millones de euros. Entonces, más allá de eso, también trabajamos y colaboramos activamente con la Smart City Expo World Congress de Barcelona, que se celebra en noviembre. Nosotros, como partners de Ecosistema, que también llevamos a cabo diferentes acciones y diferentes eventos, también sirven un poco para poder trasladar estas soluciones de micromovilidad dentro de un marco, dentro de un paraguas que al final nos ayuda a poder ir de una manera conjunta, más allá de, ¿no? Más allá de la representación, para poder incidir en las futuras normativas que salgan y se sigan trabajando. Y ya finalmente aprobamos y apoyamos también estos proyectos público-privados que trabajamos con diferentes instituciones, aunque estas instituciones no forman parte del clúster, sino que es una asociación, como comentaba también la compañera, una asociación privada de empresas sin ánimo de lucro, en el cual sí que trabajamos conjuntamente, ¿no?, para poder llevar adelante los diferentes proyectos y propuestas que nosotros desde Climb, desde un punto de vista mucho más, bueno, con experticia en este campo, después de años trabajando en la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal, pues es un poco lo que podemos ofrecer. Y finalmente, terminar con el apoyo y la revisión de normativas, que es lo que hace, por ejemplo, mi compañero Armando aquí presente, y es lo que se trabaja también, como comentábamos, a nivel nacional y a nivel europeo, para poder incidir, ¿no?, en estas normativas, y que actualmente están teniendo mucho recorrido y está siendo muy positivo gracias a la labor, en parte, de lo que nosotros realizamos dentro del clúster. Finalmente, explicaros, ¿no?, como os comentaba en este momento, quienes forman parte de Climb, que en este caso terminamos con los preparativos para poder comenzar también el proceso de adhesiones. Estamos hablando de empresas que se relacionan con el sector de la micromovilidad, pero que también se puedan relacionar de forma indirecta, ¿no? Aquellas empresas que puedan beneficiarse de este sector también son invitadas a participar dentro del clúster. Hablamos de todo el marco de empresas disponibles, siendo grandes empresas, pymes, microempresas, startups, también startups que no estén consolidadas, ¿no?, para poder dar ese apoyo a aquellos emprendedores que quieran, que quieran inmersarse en este mundo de la micromovilidad. También los talleres y negocios a nivel local, sobre todo a nivel de certificaciones, a nivel de reparaciones, ¿no?, pues uno de los retos que actualmente enfrentamos, el tema de la clandestinidad a la hora de reparar estos vehículos. Pero también trabajamos con centros académicos y también asociaciones homólogas a nivel mundial, ¿no?, como puede ser en el caso de Europa. Trabajamos directamente también con LEVA EU, con LEVI y con otra serie de asociaciones también a nivel estatal, incluso con empresas, con asociaciones como AIDIBE. También tenemos diferentes relaciones que al final nos ayudan entre todos a poder llevar adelante lo que es la micromovilidad, la movilidad eléctrica en todo su conjunto. Y bueno, y esto sería todo. Es un placer haber podido contarles un poco lo que hacemos dentro del clúster. Y nada, y sin ir más lejos, pues doy la palabra al siguiente ponente. Muchas gracias. Gracias, Gorka. Bueno, por mi parte, ya que hemos tenido este marco referencial, tanto del ámbito de la normalización como de la actualidad de la movilidad urbana, yo les voy a comentar un poco, pues ya más al detalle de lo que hacemos en UNE, orientado al tema de toda la normalización en este ámbito, ¿no? Aquí lo voy a pasar un poco rápido porque ya lo explicó todo esto mi compañera Paloma, que somos una asociación española, la Asociación Española de Normalización, que cumple el rol como organismo de normalización. Y para adentrarnos un poco más en detalle de lo que es el sistema de normalización, pues está orientado a trabajar en todo, a producir normativa en el ámbito de cualquier sector, ¿no? Basado en los principios de apertura, equilibrio, consenso, transparencia y accesibilidad, con unos objetivos muy claros, ¿no?, de transmitir seguridad, calidad, interoperabilidad, y un tema que se está introduciendo actualmente y con mucha relevancia, que es la sostenibilidad. La normalización actualmente, como veremos a continuación, además de ser un factor muy importante en el ámbito económico, tiene unos beneficios muy relevantes,
orientados al apoyo a la vigilancia de mercado, ayuda y promueve la innovación, facilita el comercio y la exportación, mejora la competitividad de las empresas, establece las reglas del juego y existe un apoyo muy cercano en el ámbito de reglamentos y políticas públicas. Recientemente hemos publicado un estudio realizado con el Centro de Estrategia y Prospectiva Industrial, donde se ha analizado el impacto que tiene la normalización en los diferentes sectores del ámbito español, y hemos detectado que la normalización aporta un 14,7% al crecimiento medio anual del Producto Interior Bruto, lo cual es un dato muy relevante. Y bueno, aquí se detalla por sectores, ¿vale? Como ha dicho Paloma, principalmente lo que hacemos en UNE es hacer normas, ¿vale? ¿Qué son las normas? Las normas son un documento técnico donde se establecen diferentes especificaciones técnicas basadas en los resultados de la experiencia y el desarrollo tecnológico de todas las empresas del sector. Como lo hemos recalcado, es un documento de aplicación voluntaria que establece o que promueve el consenso entre todas las partes interesadas y que es aprobada por un organismo de normalización reconocido, que en el caso de España es UNE, ¿vale? Al ser un documento voluntario, tenemos esta relación tanto con las empresas y asociaciones y federaciones. Sin embargo, el carácter obligatorio de las leyes se establece cuando las autoridades públicas, cualquier organismo regulador, cita las normativas dentro de sus ya sea reglamentos, leyes o cualquier documento que así lo compruebe, como puede ser el ámbito de las contrataciones públicas. En este caso tenemos, como he comentado, tenemos una relación muy estrecha, ya que las normas técnicas apoyan a las administraciones simplificando y agilizando la legislación, debido a que el proceso de elaboración de una norma puede ser mucho más rápido de lo que conlleva revisar o publicar una nueva legislación, dando prescripciones técnicas para la contratación pública, facilitando el despliegue de políticas públicas y proporcionando herramientas de gestión. Esta relación se ha basado... tiene una relación de beneficio mutuo y con un mecanismo probado que se basa prácticamente exclusivamente en la confianza, que está basada en décadas de éxito, implementando el modelo de nuevo enfoque, ¿vale? Lo cual está orientado a que una norma armonizada que sea de voluntario uso da presunción de conformidad con requisitos esenciales, y que se establece una división de papeles y mecanismos de supervisión, es decir, los organismos de normalización proponemos la normativa y son las autoridades competentes quienes deciden sobre la citación o sobre la aplicación de las mismas. ¿Vale? Para entrar ya un poco más en detalle de lo que venimos a hablar, que es todo el tema de la normativa relacionada con la micromovilidad sostenible, es importante conocer dónde se elaboran las normas. Las normas se elaboran en los diferentes comités técnicos de normalización. Actualmente en UNE tenemos más de 200 comités técnicos en todas las áreas, y es un escenario donde procuramos y tenemos siempre la obligación como organismo de normalización que se encuentren representados todas las entidades de la cadena de valor del producto, desde el fabricante hasta el usuario, pasando pues por entidades con interés general como la administración pública, asociación de consumidores, sindicatos, entre otros, y otros tipos de organismos como pueden ser organismos de evaluación de la conformidad, universidades y centros tecnológicos y de investigación, ¿vale? Para ello, dentro de UNE contamos con el Comité Técnico de Normalización 219, que a partir del día viernes que tuvimos la reunión de ratificación, ha cambiado su nombre de Vehículos de Movilidad Personal a Vehículos Ligeros para la Micromovilidad Sostenible. Esto entendiendo que el ámbito de los vehículos de movilidad personal es mucho más amplio que solamente patinetes y vehículos personales, y por la actividad que veníamos realizando hace un par de años con todo el trabajo que se viene o que se desarrolló con las cargo bikes y las bicicletas eléctricas, y para ello hemos establecido un campo de actividad donde podamos englobar las diferentes áreas en las que estamos trabajando. Por ello, el campo de actividad de este comité se ha visto
se refleja, que refleja lo que es la normalización de vehículos ligeros para desplazamientos cortos en áreas urbanas, generalmente en vías y espacios públicos, bicicletas, patinetes eléctricos, monopatines eléctricos, hoverboards, segway, entre otros, que fomenten la reducción de emisión de carbono y la congestión vehicular, contribuyendo a ciudades más limpias y eficientes. Se incluyen aquellos donde el control de la velocidad y la dirección es eléctrica o electrónica, con exclusión de motocicletas, ciclomotores y automóviles, que se lleva en otro comité. Y importante destacar que incluimos la normalización de dispositivos que ofrecen soluciones para el transporte de pasajeros y o mercancías, que era un ámbito que está siendo innovador en este ámbito y no lo teníamos contemplado. Por puntualizar, el alcance de este comité no incluye, pero no se limita a la parte de seguridad eléctrica y mecánica, rendimiento y durabilidad, seguridad funcional, compatibilidad electromagnética, mantenimiento, reparación y reciclaje y la infraestructura de intercambio de energía, incluidas las estaciones de acoplamiento y los sistemas de almacenamiento, lo cual es un ámbito que se está trabajando a nivel internacional y nosotros no lo teníamos reflejado a nivel nacional, y como veremos a continuación es un ámbito que entre los que hay mucho interés a nivel internacional y europeo. ¿Quién elabora las normas? Como he comentado, los comités técnicos de normalización tienen o tenemos la obligación de que estén representadas todas las diferentes entidades de la cadena de valor, y en este caso el Comité Técnico 219 tiene la participación de todas las entidades que vemos reflejadas aquí, fabricantes. En este caso tenemos entidades como Motium, Secotec o Scooby, que son empresas referentes y que están trabajando en innovación en este ámbito. Consumidores, usuarios, contamos con la participación de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal, así como la Asociación de Usuarios de Vehículos de Movilidad Personal de Madrid, la Administración Pública, que contamos con la participación tanto de la DGT como del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, laboratorios de referencia en España y a nivel internacional como lo es IDIADA, y empresas de servicio y asociaciones empresariales representativas del sector. Aquí, por poner un poco en contexto y poner en conocimiento todos los trabajos que se están realizando tanto a nivel internacional como europeo, que tienen bastante incidencia en el ámbito español. Dentro del trabajo que realizamos, pues hacemos seguimiento y una participación activa en los comités técnicos internacionales de IEC, que están enfocados exclusivamente en la parte de transportes, donde se desarrollan los trabajos de métodos de ensayos para el funcionamiento. Ahora mismo se está trabajando activamente en la parte de definir todos los requisitos y métodos de ensayos para la parte de compatibilidad electromagnética de este tipo de vehículos, así como también los requerimientos de la interfase para los vehículos de carga autónomos. ¿Vale? Y esto entra dentro de un ámbito que actualmente está muy en auge, el ámbito internacional, en el cual a nivel del Organismo Internacional Electrotécnico, IEC, se está trabajando en dos áreas bastante específicas, que son el transporte eléctrico sostenible y todo lo que tiene que ver cómo trasladar todos los avances que se están dando en este ámbito a normativas. Y adicionalmente se está iniciando un trabajo que ha sido decisión desde la última Asamblea General de este organismo, que es analizar el panorama futuro de la estandarización en el ámbito del transporte sostenible, incluida, entre otras cosas, la movilidad eléctrica, y por ello queremos reflejarlo porque es un ámbito que va a tener muchísima incidencia y muchísimos trabajos a desarrollar a partir de los años siguientes. A nivel europeo, para ya entrando más en detalle de lo que nos reúne el día de hoy, a nivel europeo hacemos y revisamos todo y participamos en la revisión de todo lo que es la normativa referentes con ciclos, ¿vale? Ciclos definidos entendiéndolos como bicicletas, y en particular en estos dos ámbitos. En el ámbito de la normativa de la bicicleta eléctrica, la 15194, y todo lo que es la nueva serie innovadora de las definiciones de las cargo bikes y los diferentes tipos de vehículos que esto representa.
Y por último, revisamos y participamos activamente en todo lo que tiene que ver con la definición de la parte de vehículos eléctricos ligeros de personales, o bueno, como lo conocemos aquí en España, vehículos de movilidad personal. Actualmente, esta normativa, como lo explicará a continuación Armando, está en revisión y presenta una serie de innovaciones, ya que se va a diseñar normativas específicas para los diferentes tipos de vehículos, no solo enfocados a patinetes. Por resumirles, he puesto aquí una serie de normas publicadas de relevancia, como puede ser la normativa de ciclos con asistencia eléctrica de bicicletas EPAC, la de vehículos ligeros motorizados para el transporte de personas y mercancías, la serie de normas que estamos terminando de publicar, de la 17860 de la parte de cargo bikes, y toda la normativa internacional que ya está publicada como norma española, referente a los e-transporters, y identificando pues las diferentes casuísticas, los diferentes tipos de vehículos. Por mi parte, pues era ponerlos un poco en contexto del trabajo que venimos haciendo en este Comité Técnico de Normalización, y para que ahora sean los mismos expertos los que les cuenten más detalles de esta serie de normas, empezando por Sergio González, CEO de Motium, quien nos va a hablar un poco de la parte de la normativa de cargo bikes. ¿Qué tal? Buenas. Bueno, mi intención no es bajar al fango más profundo de la normalización, ¿vale? De lo que supone esta nueva normativa, sino poneros en contexto de por qué ha sido necesaria esta normativa, y qué aspectos cubres y qué impactos positivos tiene tanto para las empresas como para los usuarios, ¿vale? Bueno, ha introducido Luis, ¿no? Yo soy Sergio González, soy CEO de Motium. En Motium lo que hacemos es diseñar y fabricar cargo bikes para el uso profesional. Aparte, desde hace prácticamente 4 años, somos miembro del Comité Técnico Nacional, ahora en un comité técnico llamado Vehículos Sostenibles Ligeros, y también durante este tiempo yo personalmente he sido nombrado como experto en el Comité Europeo que ha debatido y ha definido esta nueva normativa. Como comento, va a pasar un poco por encima, al final sí que tenéis dudas más técnicas y que podemos bajar un poquito más en detalle en la fase de preguntas, ¿vale? Bueno, o sea, tanto por concienciación social como normativa, ¿vale? Hemos visto que hay una gran explosión en el uso de bicicletas, lo vemos en nuestras ciudades, ¿vale? Mayoritariamente para uso personal, yo para ir de punto A al punto B, ¿vale? Pero también hemos visto que hay una gran explosión de utilizar este tipo de concepto de bicicleta para transportar bienes o personas, ¿vale? Ya sea para el uso personal, donde podemos tener desde cargo bike, donde vamos con niños, o donde pues voy con mis amigos o voy con más gente, ¿vale? Hasta el uso profesional, donde ya hay empresas que están pues transportando carga, transportando mercancía, una cargo bike, a veces con un remolque, otras no. Bueno, pues esto lo que ha ocurrido es que hacía falta tener un marco común que empezara por definir primero qué es una cargo bike, ¿no? Es decir, cuántas ruedas puede tener una cargo bike, puede tener o no puede tener remolque, cuáles son sus dimensiones, ¿vale? Segundo, establecer unos criterios de seguridad y fiabilidad, ¿vale? Cada vez vemos más vehículos en la calle, pues siendo grandes, ¿vale? Pero este vehículo frena, vuelca, ¿qué ocurre si hay algún tipo de percance? ¿Tiene capacidad de reaccionar, ¿vale? ¿Se rompen? ¿Vale? Lo quiero adoptar para mi empresa, pero oye, y si se rompe, voy con mis niños van correctamente asegurados, ¿vale? Había mucha incertidumbre. Y además garantizar un mercado europeo único y competitivo, ¿vale? Porque muchas veces nos encontramos que había países como Alemania o Francia que tenían sí algunas regulaciones un poco nacionales, pero que eran muy locales y impedía permitir en esos mercados, ¿vale? Y por último, más importante, fomentar esa confianza, tanto en los usuarios finales, personales como empresas, como en los organismos públicos, ¿vale? Pues nos hemos encontrado también muchas veces donde se quieren promover subvenciones, ayuda, decir, vale, pero ¿qué es una cargo bike? ¿Qué puedo meter en un cargo bike? ¿A qué velocidad pueden ir? ¿Vale? Pues todo eso llevamos 4 años trabajando en tener todas estas definiciones muy claras y en tener una serie de validaciones para que todo el mundo sepa cómo es, ¿vale? Dando esa garantía de mercado. Entonces, por poner un poquito de contexto normativa, hemos hablado antes de la normativa de vehículos de movilidad personal, ¿vale? Digamos que es como un vehículo más pequeño. Ahora vamos un escalón más, que es que tenemos la EN 15194 que habla de bicicletas de pedal asistido, pero pensada yo conmigo mismo, me muevo yo y voy del punto A al punto B, ¿vale? Donde dice, pues la velocidad máxima, 25 km por hora, donde siempre tengo que pedalear, donde te habla de 250 vatios de potencia nominal continua, ¿vale? Y además, pues bueno, ciertos niveles de seguridad, ¿vale?
Luego, si vamos un poquito más arriba, tenemos el reglamento 168/2013, que es el que habla ya de vehículos con matrícula. ¿Vale? Vamos desde el L1 hasta el L7. Ya vamos a vehículos que pueden ir hasta 90 km por hora. ¿Vale? Vehículos con matrícula que requieren seguros. ¿Vale? Que en este caso no aplica a cargo bikes. ¿Vale? Y luego tenemos, por lo que comentaba, ¿no? Tenemos una normativa alemana, la DIN 79010. Tenemos una normativa francesa que hablaba de, oye, muy por encima de qué es una cargo bike. ¿Vale? ¿Qué es lo que hemos trabajado? Pues bueno, partiendo un poco de la base previa que ha hecho algunos países, pues hemos desarrollado toda una nueva normativa durante estos 4 años, que es la 17860, pensada en cargo bikes, bicicletas eléctricas de pedal asistido para transporte de mercancías o personas y remolques. ¿Vale? Entonces, estructura y contenido. Lo que es más importante, lo ha dicho Luis, pero creo que es muy importante mencionar, es decir, esto no es cosa de 3 fabricantes que se juntan y dicen, venga, vamos a volverlo con el mercado y hacer esto. No, no. Esto es consenso, esto es donde reuniones de comités a nivel nacional donde pues está desde la DGT, Ministerio de Transportes, asociaciones de usuarios, fabricantes, asociaciones de fabricantes, a un comité técnico experto a nivel europeo, donde luego lo que ese comité experto europeo hace, cada país vota en consecuencia y luego cada país tiene un voto específico. De hecho, España tenemos un voto específico importante a la hora de aprobación de este tipo de normativas, donde, por ejemplo, a nivel europeo pues estamos con asociaciones de ciclistas, donde estamos asociaciones de fabricantes, donde tenemos laboratorios, donde tenemos diferentes fabricantes, donde se desarrolla esa normativa. ¿Vale? Luego eso cae al comité a nivel nacional, una vez que está desarrollada, y cada país pues aprueba. ¿Vale? Y este proceso largo pues da como lugar a una normativa muy depurada, donde se ha escuchado la voz de todo el mundo y donde ha habido un periodo de reflexión bastante profundo. Algo que muchas veces a Europa se dice, no, es que sobreregulamos. Pues en este caso vamos a ver que es un impacto muy positivo el tener esta regulación. Fecha de entrada en vigor de esta normativa, junio 2025. Y como hemos visto tan importante en el Comité Nacional esta normativa por todas las novedades que suponen, además lo que hemos hecho es trabajar la traducción, que próximamente tenemos cada una de las partes traducidas en español. Ahora mismo creo que está la primera y la segunda, ¿no? ¿Puede ser? La primera 5, ¿no? Vale. Entonces, en cuanto al contenido, ¿vale? Tenemos una primera parte que es definiciones. ¿Vale? Donde ya podemos saber qué es una cargo bike, número de ruedas, tamaño, anchura, qué es una horquilla, todo tipo de definiciones. ¿Vale? Tenemos más de 10 páginas de definiciones. Luego tenemos el apartado 2, 3 y 4, ¿vale? Que son muy parecidos, pero la diferencia es que te habla primero en el apartado 2 de cargo bikes de 2 ruedas. ¿Vale? El apartado 3 te habla de cargo bike de 3 y 4 ruedas ligeras, que entendemos como cargo bike ligeras, aquellas que tienen una masa máxima total inferior a 300 kilos. ¿Vale? Y luego tenemos el punto 4, que son cargo bikes de alta capacidad de carga, que vamos a cargo bikes con una masa máxima hasta 650 kilos. ¿Vale? Pero lo que persiguen estos puntos es exactamente el mismo, establecer una serie de criterios para decir físicamente cómo es esa cargo bike, qué criterios de seguridad tienen que pasar y qué test tienen que pasar para ser certificadas como tal. ¿Vale? Luego tenemos el apartado 5, que son de aspectos eléctricos, hablamos de cableados, baterías, protecciones, ¿vale? Muy importante este tipo de bicicletas, porque tienen cables, baterías y demás. Luego tenemos el apartado 6, específico de transporte de personas. ¿Qué tiene una cargo bike para transportar niños? ¿Vale? ¿Qué tiene una cargo bike para cuántas personas pueden ir? ¿Qué no? ¿Vale? Y luego, por último, el apartado 7, que es de remolques. ¿Cómo debe ser un remolque? ¿Qué tipo de freno tiene que tener? ¿Qué dimensiones y demás? ¿Vale? Entonces, por poner un poco de ejemplos, ¿vale? Decir, oye, pues vamos a juntar peras con peras, ¿no? Pues tenemos, por ejemplo, esta cargo bike, ¿vale? Pues se vería afectada por la parte 2, es una cargo bike de 2 ruedas y además transporta niños, pues también transporte personas, ¿vale? Tenemos luego esa cargo bike de 3 ruedas, que es una cargo bike ligera, pues esa sería, se ve afectada por la parte 3 de la normativa. Tenemos luego, en este caso, la nuestra, la cargo bike de Motion, ¿vale? Que es una cargo bike de 4 ruedas, probada por la rata, no ligera, sino es de alta carga, de hasta 650 kilos, por lo que se ha afectada por la parte 4, ¿vale? Principalmente. Luego tenemos cargo bike de 2 ruedas, parte 2. Tenemos cargo bike de 3 ruedas ligeras por el transporte de personas, se ve afectada por la parte 3 y por la parte 6. Y luego tendremos un caso de ejemplo de remolque. En este caso es una bicicleta, que en este caso no es ni siquiera no tiene asistencia eléctrica y que tiene un remolque, ¿vale? Entonces, como comentamos, lo bueno de esta normativa es que además te da una clasificación de las cargo bike. En base a ello, pues te dice, vale, pues tenemos tipo de uso: privado, profesional. Nos
no va a tener el mismo uso una cargo bike que voy a utilizar yo con mis hijos que una cargo bike que va a estar trabajando a 2 turnos de 8 horas en la calle dando un servicio, ¿vale? Ligeras o de alta carga, ¿vale? No es lo mismo tener una masa de 300 kilos que tener una masa de 650 kilos circulando, ¿vale? Y número de ruedas. No se ven afectadas las mismas fuerzas una bicicleta, una cargo bike de 2, de 3 que de 4 ruedas, ¿vale? Entonces, una vez hecho esto, lo que se han desarrollado en cada una de esas partes es pruebas adaptadas a cada tipo de cargo bike que lo que hacen es garantizar la seguridad y la fiabilidad del vehículo, ¿vale? Entonces, aquí puedo poner un ejemplo de test que tienen que pasar las cargo bike. Un ejemplo es como la prueba del alce en automoción, donde tú tienes que circular con la cargo bike y tienes que pasar entre líneas de esas dos líneas a la máxima velocidad posible sin que en un momento se levante ninguna rueda, ¿vale? Otro, por ejemplo, es test de fatiga de chasis, ¿vale? Pues tienes que aplicar una serie de fuerzas tanto en horquilla como en suspensiones, como luego en los chasis, que dependiendo de si es de tipo privado o personal, el número de ciclos se puede multiplicar hasta por 4, ¿vale? Para el caso de profesional, ¿vale? Donde no puede tener ningún tipo de fisura el chasis. Por supuesto, hay test de frenada. O sea, tenemos que frenar aplicando una fuerza en una distancia mínima, ¿vale? Seguridad. Donde además se ha puesto en manifiesto que había necesidad de ver cómo de fiables son los vehículos en la cargo bike en uso. Entonces, hay también un test de rodillos que simula con escalones de diferente altura el uso real de la cargo bike. Es decir, somos capaces de simular 5 años de operación de la cargo bike utilizando este tipo de rodillos, ¿vale? En el caso, por ejemplo, si vamos a una cargo bike de uso profesional, tiene que soportar más de 1,4 millones de impactos con escalones que van desde los 35 milímetros hasta los 70, ¿vale? Y bueno, y ahí tenemos pues, bueno, un ejemplo de test que se ha realizado, ¿vale? Entonces, ¿esto qué impacto tiene? Muy positivo. Para los usuarios, seguridad, ¿vale? Vehículos que saben que pueden frenar en condiciones de seguridad, que no vuelcan, que no se van a romper, ¿vale? Esa fiabilidad técnica viene garantizada por unos test comunes para todos los fabricantes. Eso da confianza institucional. Ahora comentamos, ¿no? Ahora tenemos la nueva ley de movilidad sostenible, pues claro, pues ya tienen argumentos sólidos para decir, oye, esto es una cargo bike, vamos a fomentarlo, vemos que es positivo, vemos que es fiable y vemos que es bueno para todos, ¿vale? Y que además es una sostenibilidad real y escalable, es decir, porque aquí funciona también en Alemania, tenemos mismos test y sabemos que es algo que es válido para los mercados. Por otro lado, para el fabricante, por fin hay un proceso de evaluación estructural. No se trata de, bueno, en esta época ha habido pues espacio para el ingenio, donde ha habido pues, bueno, inventores también que han hecho cargo bikes un poco a su manera y bueno, y eso han visto que luego ha acabado en nada. Pues ahora tienen un proceso de evaluación claro, paso a paso de que tiene que cumplir la cargo bike para funcionar. Que a su vez te da esa claridad técnica de qué es la cargo bike, ¿vale? Reduce esa barrera europea para poder ofrecer el mercado a nivel europeo y no solo eso, sino que nos hemos puesto en Europa como referencia de mercado global en cuanto a cargo bikes, porque somos la única región que tiene una normativa propia. Esto no ocurre en Estados Unidos ni en Latinoamérica y eso da confianza cuando vas a ese tipo de mercados. Y por esa parte muy importante, y es algo que nosotros entendemos y hemos adoptado al principio, que es una ventaja competitiva. O sea, porque das en garantías y das fiabilidad al mercado. Y por supuesto, esto lo que va a ayudar es acelerar esa adopción de la movilidad sostenible, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que hemos hecho hasta ahora, pero ¿en qué seguimos trabajando? ¿Vale? Por un lado, estamos trabajando en armonizar esta normativa con la directiva de maquinaria, ¿vale? ¿Qué conseguimos con eso? Evitar duplicidades o que en un sitio una normativa y una otra y en otro algo parecido, pero no exactamente igual. Y sobre todo, al siguiente punto, que nos lleva a que esta normativa se llegue a exigir, se llegue a incluir en la normativa europea y llegue a ser de obligado cumplimiento. A día de hoy es una normativa que las empresas no tienen la obligación de cumplir, pero que ya sabemos que da muchas garantías al mercado, ¿vale? Entonces, con ese paso se convertirá en obligatorio, ¿vale? Y por otro lado, lo que estamos trabajando en el grupo de trabajo 5, que es el de las bicicletas de transporte personal, pero que mucho de lo que hay aquí de cargo bikes se refiere a esta parte, ¿vale? Es ampliar y detallar los puntos importantes de esta normativa, ¿vale? Dado el expertise que hemos acumulado durante el desarrollo de esta normativa, empezando por, bueno, requisitos generales. Un punto muy importante es requisitos de seguridad eléctrica y ciberseguridad. Cada vez son vehículos más conectados. Tenemos que tener precaución de que no puedan ser hackeados para que puedan ser, por ejemplo, acelerados remotamente, ¿vale? Entonces, tenemos que empezar a cubrir y actualizar esta normativa en base a la tecnología que tenemos actualmente.
Luego, la parte 3, que es bastante interesante, es la de rendimiento y métodos de medición, ¿no? Ahora mismo estamos hablando de 250 vatios de potencia nominal continua, que esto viene dado desde el año 98, porque en aquel entonces la primera bicicleta eléctrica que había era una Yamaha que tenía 250 vatios. Vale, pues ahora se está debatiendo el llevar eso a algo que tenga sentido y es a valores cinéticos. Es decir, tú tienes una masa desplazándose, tú tienes que tener una aceleración y una deceleración, ¿no? Pues ese es el debate que estamos teniendo de cómo llevar esto a normativa, ¿vale? Y por último, muy importante, aunque está, lo tenemos actualmente, la compatibilidad electromagnética, pero hay que mejorarla, ¿vale? ¿Esto qué es? Pues que cuando va circulando con cualquier vehículo, pues te ves interferido por diferentes señales de distinto tipo, ¿vale? Que tienes que tener la certeza de que el vehículo no va a cambiar su comportamiento porque pases al lado de un emisor de wifi o algo así, ¿vale? Pues aquí es lo que se trabaja, eso, la compatibilidad electromagnética, ¿vale? Y nada, y esto es un poco todo. Espero no haber caído más al detalle, sino contaros un poco el trabajo que está haciendo, el impacto que tiene y lo positivo que tiene esta normativa. Y ahora para finalizar, queríamos aprovechar la oportunidad de presentarles todo el trabajo que estamos haciendo y por ello Armando Hernández, que es el representante de la Federación de Vehículos de Movilidad Personal y director técnico de Klein, nos va a presentar el trabajo que se está haciendo con respecto a los vehículos de movilidad personal y toda la normativa relacionada. Muchas gracias, Luis. Pues muchas gracias a los presentes, muchas gracias a Luis, a Sergio, a Gorka, a Paloma. Ha estado muy interesante, la verdad, y creo que lo que viene también es bastante interesante y nos atañe a todos aquí, porque al final la micromovilidad está ya cambiando el aspecto de nuestras ciudades y estas normativas que estamos desarrollando aquí van a definir cómo se van a ver o cómo se van a fabricar estos vehículos. Diría en el futuro, pero es en el presente en realidad. Ya tenemos más de 7 millones, como nos decía Gorka, de vehículos de movilidad personal en nuestro país y la tendencia es a que siga creciendo esa cantidad. Entonces, estas normas, bueno, hoy tenemos la oportunidad de revisarlas y tenemos el deber también de revisar cómo la regulación puede ser una aliada o puede ser un freno también para el crecimiento y el fomento de la movilidad sostenible de nuestras ciudades. Yo soy parte del Comité Técnico Nacional 219, que es el que nos reúne aquí, y en él soy experto en la parte del Comité Europeo que se encarga de la EN 17128. A esto le aplica todo lo que hemos visto durante la mañana de hoy, hemos estado hablando, que es básicamente que son unas normas que se tienen que cumplir para tener unos ciertos niveles de seguridad en la fabricación. La EN 17128 actualmente solamente comprende lo que sería lo que aquí represento como parte 1 y parte 2, ¿vale? Esto se está revisando ahora mismo porque vamos a hacer un desglose, así como se hizo con las cargo bikes o como las bicicletas eléctricas, se va a hacer un desglose de las diferentes partes, los diferentes tipos de vehículo que puede o que debe abarcar esta norma para que todo tenga un estándar de fabricación seguro, ¿vale? Entre las partes que se van a abordar en los próximos meses o incluso años, porque sabemos que estas normas llevan mucho tiempo, mucho trabajo, el ser aprobadas y el ser, porque tienen muchas redundancias y muchas partes en donde la gente tiene que revisar y revisar lo que se ha hecho. Vamos a intentar incluir la mayor cantidad de innovación posible dentro, es decir, que la norma sea flexible y que sea realista con lo que hay en el mercado actualmente y con lo que puede venir también, porque no nos podemos basar en lo que hay, sabiendo que la innovación es algo que nos está abordando muy, muy fuertemente en los últimos años. Entonces, ¿qué vamos a abordar? Sería la parte 1, hablaría sobre los requisitos generales, es decir, información de uso, seguridad eléctrica, marcado, ciberseguridad, compatibilidad electromagnética, todo eso estaría englobado en esa parte 1 y que deberían cumplir todos los vehículos de movilidad personal, ¿vale?
La parte 2, que ahora mismo está incluida en una única parte que es la que existe, hablaría sobre los vehículos sin autoequilibrado y con manillar. ¿De qué habla esto? De, básicamente, los patinetes eléctricos que conocemos todos y que vemos por las calles. Pero, además de esto, existen también otros vehículos sin autoequilibrado y sin manillar. Es decir, e-longboards o e-skates, que son, básicamente, tablas de skate, pero con un motor eléctrico que funciona también. Esto actualmente está todo abordado de manera muy general en la norma que existe y se puede, digamos, aplicar al e-longboard actual lo que existe, pero queremos desglosar un poco más las necesidades específicas de cada vehículo. ¿Por qué hacemos esto? Porque tenemos una parte 4 que habla sobre los vehículos con autoequilibrio. Estos vehículos son muy diferentes a lo que son los vehículos sin autoequilibrio. Los vehículos con autoequilibrio habla de monociclos eléctricos, de one wheels, de hoverboards y de segways. Dentro de los vehículos de autoequilibrio también hay una gran variedad de diferentes tipos de vehículos, ¿no? Pero además implica el autoequilibrio un sistema completamente distinto de control, porque se basa en un giroscopio que va a controlar la aceleración y el frenado, digamos. No va a tener un freno al uso, porque lo único que lo controla es un motor eléctrico que se adapta a las condiciones del cuerpo humano y del peso, del balance que uno puede hacer, ¿vale? Esto lo hemos visto ya en los segways, tienen muchísimos años en nuestras calles y en nuestras aceras en muchos casos, porque al ser utilizados por flotas de turistas y tal, pues se mueven por sitios donde se sientan seguros como flota de turistas, ¿no? Por otra parte, también vamos a hablar en las partes 5, en la parte 6 y en la parte 7 de temas más específicos a, por ejemplo, UMPs de hasta 45 km por hora. ¿Por qué hablamos de 45 km por hora? La norma N17128 se ha creado para aplicar a los vehículos que no sean necesario homologar, es decir, que no sean parte del reglamento 168 que aplica a ciclomotores y a motocicletas, ¿vale? Entre esos están excluidos específicamente los vehículos que vayan a menos de 25 y que tengan menos de 2 ruedas, es decir, que tengan una sola rueda, ¿vale? Sin embargo, los vehículos que llegan a 45 km por hora también pueden ser aplicados a esta norma, teniendo que cumplir además, claro, si es un patinete eléctrico que llega a 45 km por hora, pues tendría que cumplir la parte 1, la parte 2 y la parte 5. Por otra parte, tenemos los VP para uso intensivo compartido, que serían los de sharing, las flotas y los repartos, que también tendrían unas características, como les comentaba antes Sergio, que tienen que cumplir con más intensidad, digamos. Y por otra parte, los VMPs de carga y de reparto de mercancías. Esto será una parte diferenciada y parecida quizás a la de Cargo Bikes. De hecho, nos basamos mucho en las normas ya aprobadas de bicicletas eléctricas y de automoción en general para generar estas partes. Esto todavía no está aprobado, estamos trabajando en ello en este momento y la idea es generar todas estas normas para que las regulaciones de las administraciones públicas las tengan en cuenta para las normas internas si se fueran a aplicar, ¿vale? Aquí muestro un poco ejemplos de los diferentes tipos de vehículos que va a incluir la norma, aunque son solo ejemplos. Ya les digo que hay muchos más que aquí no están demostrados. Por ejemplo, el patinete eléctrico, que es el que conocemos todos, es un vehículo sin autoequilibrio y con manillar. El vehículo sin autoequilibrio y sin manillar, que aplicaría la parte 3, por ejemplo, el e-longboard. El one wheel no lo vemos mucho en nuestras calzadas porque no se ha popularizado tanto, pero sí que existe y sí que es muy popular tanto en Estados Unidos como en el resto de Europa. Se ve mucho este tipo de vehículo, one wheel. Todos tienen hasta ahora un límite de 25 km por hora en Europa y son un vehículo con autoequilibrio, básicamente.
Es mucho más popular en España por alguna razón y honestamente soy usuario y creo que tiene sentido que sea popular porque es un vehículo súper práctico y muy fácil de llevar, que es el monociclo eléctrico. Es un vehículo con autoequilibrio, lo tenemos aquí enfrente si lo pueden observar y bueno, le aplicaría la parte 1 y la parte 4. Y además tenemos vehículos como los Segways o Segway Mini, hay diferentes modelos, pero que les aplicaría en este caso, para este ejemplo que he puesto aquí en la foto, la parte 1, que es la parte general, la parte 4, que es vehículos con autoequilibrio, en este caso tiene manillar, pero funciona de la misma forma que un vehículo sin manillar por ser de autoequilibrio. El manillar únicamente te sirve para sostener las manos, pero en realidad el control del vehículo lo va a tener el balance del cuerpo, ¿vale? Entonces, por eso no hay una separación entre vehículos con manillar con autoequilibrio sin manillar o con manillar, ¿vale? Porque funcionan relativamente similar. Y luego también le aplicaría la parte 6, que es para vehículos de uso intensivo. En este caso, por ser una flota de turistas. Voy a tener aquí un video de una representación de un tipo de vehículo que ya hemos visto, que es el monociclo eléctrico, pero en este caso con un par de accesorios que lo hacen... sí, dale play cuando quieras. Lo hacen muy... No, ese es. Lo hacen muy práctico y lo hacen un vehículo muy innovador que actualmente, bueno, no está reflejado en ninguna parte y que nos permite, bueno, ahí está más o menos cargándose. Es un vehículo que tiene permitido tener un sillín por ser autoequilibrado y que en este caso tiene un pequeño manillar que no está prohibido, pero tampoco es nada. Mira, es un monociclo con un sillín y un manillar muy pequeño que te permite ir como una especie de Vespa Mini. Me parece que es un vehículo súper innovador, llega a 25 kilómetros por hora, es muy seguro de utilizar tanto de pie, luego lo veremos a esta chica utilizarlo tanto de pie como sentada, que me parece muy práctico y además, como vemos, es un vehículo extremadamente pequeño y que consume muy poca batería para la autonomía que tiene. En este caso, este modelo llega a ser unos 20 kilómetros de autonomía, que es relativamente poco para la cantidad que generalmente los monociclos hacen. Un vehículo un poquito más grande que ese, por ejemplo, el mío, hace unos 30-35 kilómetros de autonomía por la ciudad y la verdad que lo utilizo para mi movilidad diaria en Madrid todos los días. Por otra parte, no solo existen estos vehículos tan pequeñitos, vamos al siguiente video. Esto es una publicidad que no he traído yo. Este tipo de vehículos también es un monociclo eléctrico, pero tiene una potencia bastante más elevada. Y esto es básicamente un turista polaco que vino a Barcelona y que se reunió con un grupo de ruederos, en este caso les decimos así, que se fue a Montmeló a hacer una ruta. Y son vehículos que tienen potencias de hasta 3.000, 4.000 vatios de potencia nominal y que te permiten hacer rutas tanto por tierra, por piedras, por montaña o por cualquier tipo de orografía y que es lo que los hace tan flexibles y tan prácticos para moverse por todos los sitios de Europa. Esto puede llegar a ser útil en orografías como las Islas Canarias, como en Suiza en montañas, como en cualquier otra parte de España. Y un vehículo, en este caso, son mucho más potentes que el mío, pero el mío puede hacer perfectamente rutas por montaña y he hecho Madrid a Alcobendas, por ejemplo, y de regreso y no he tenido ningún problema. Lo hago en mi vida diaria como usuario normal. Al final soy parte de Climb como director técnico, pero realmente estoy aquí como experto por mi trabajo en la Federación de Usuarios. Entonces, soy un usuario más que se ha metido al activismo por el hecho de que ya podemos pasar a la siguiente. Las normativas actuales en España nos han restringido y nos han reducido la capacidad de acción dentro de la movilidad sostenible, que creo que es una cosa que es muy importante y que, bueno, el futuro de la micromovilidad debe ser inclusivo,
debe ser innovador, pero también debe ser seguro. Y para eso están las normas que desarrollamos a través de UNE, que desarrollamos a nivel europeo. Buscamos siempre la seguridad, no estamos buscando restringir a nadie en realidad, pero además debemos permitir la innovación y ser no solo estrictos con lo que hay que cumplir, sino también flexibles para que se pueda fomentar esta innovación dentro de la micromovilidad. Tenemos unas problemáticas actuales dentro de la industria y dentro de nuestro país que nos van a afectar a todos, en realidad. Aunque no nos estemos dando cuenta, ya nos ha afectado al, por ejemplo, prohibir los vehículos de movilidad personal en el transporte público. Es un hecho que a el 90% de la población le afecta por el hecho de que simplemente el quitar estos vehículos de la circulación va a aumentar la circulación de vehículos más grandes, como los coches, por ejemplo. Aparte de, y sin llevar mucho a darle vueltas, la cantidad de personas que se ha quedado sin trabajo por ser repartidores, por ejemplo, que vivían a las afueras y que tenían su patinete y no pueden montarse en el autobús para traerlo aquí y hacer su trabajo, por ejemplo. Se quedaron sin trabajo inmediatamente. Entonces, a ver, según datos de la Federación, el 80% de usuarios, antes hablaba Gorka de un 90%, nosotros hablamos de un 80% por ser, digamos, más cercano a la fecha del 2027, pero son usuarios que aún utilizan vehículos que no están certificados por una razón o por otra, que se compraron antes del 2024, que fue el cierre, digamos, de la fecha en donde se podían vender sin estar certificados, pero que cumplieran con la moratoria hasta el 2027 para ser utilizados. Y muchas veces estos vehículos están en perfecto estado y simplemente no se pueden certificar de ninguna forma porque el manual de características solo ha tenido en cuenta a los patinetes eléctricos al uso, digamos, a los patinetes con manillar y sin autoequilibrio. Los monociclos y los VMP innovadores no son posibles de certificar actualmente en España, aunque sí hayan sido reconocidos en Europa y sigan siendo reconocidos y utilizados en el resto de Europa e internacionalmente. En Estados Unidos, por ejemplo, es un vehículo muy visto por las calles, tanto los one wheel como los monociclos eléctricos. Y actualmente en España, hasta el 2027, hay una moratoria en la que más o menos se pueden utilizar, pero realmente si te paran, pues no va a haber nada que tú puedas demostrar que lo compraste antes del 2024, por ejemplo, para que sea legal. Digamos, estamos en un limbo legal que en el 2027 va a acabar para ser totalmente desechado. Por eso en 2027 los VMP sin certificar tienen que dejar las vías públicas, enviando a millones de vehículos, te estamos hablando de unos 6 millones de vehículos que se van a ir al desecho o que van a ser utilizados únicamente para recintos privados, que es básicamente lo mismo, en realidad. Porque ya sabemos que son vehículos que se utilizan por gente que va al trabajo, que va a los estudios, no se utilizan en recinto privado para divertirse, que algunos sí, pero no es su uso normal porque es un vehículo que no está hecho para eso. La moratoria hasta el 2027 se tiene que revisar urgentemente porque de no hacerlo va a causar graves problemas ambientales y sociales y va a afectar a la competitividad nacional. Es decir, no vamos a estar participando en el mercado único europeo, no vamos a poder traer vehículos, por ejemplo, un turista de Francia, un turista de Portugal que se mueva en vehículo de movilidad personal, no va a poder entrar legalmente a España con su vehículo, cual me parece una cosa completamente absurda y además fuera de la ley y de la lógica de la Unión Europea, ¿no? Aquí tenemos un poco las cifras, son 7 millones el garaje actual de un VMP según el barómetro de la bicicleta de 2024 extraído por la Federación. 49% de esos vehículos son patinetes eléctricos que no tienen certificado y que fueron comprados antes del 2024. Es decir, que se aprovechan de momento de la moratoria hasta el 2027 de aplicación del manual de características. El 27% son monociclos eléctricos y otros tipos de vehículos de movilidad personal innovadores, como puede ser un Segway, como puede ser un hoverboard, como puede ser one wheels y otros diferentes tipos de vehículos de movilidad personal que no pueden ser certificados directamente. Sean comprados antes del 2024, después del 2024. Ahora mismo yo no podría comprar un monociclo eléctrico legalmente para uso público.
¿vale? Sí que se venden, y por eso tenemos un 5% de patinetes eléctricos y otros vehículos de movilidad personal que están vendidos a partir del 2024, pero que aún no tienen certificado. Esto nos deja más o menos un 10, 15, 20% que está lógicamente aumentando porque la gente, pues al ver esta normativa, quienes no tienen otra opción, se compran un patinete que esté certificado, aunque tenga mayores restricciones y menores calidades que un patinete sin certificar anterior, pero se tiene que comprar el certificado a un precio mayor, además, porque claro, es un mercado que está controlado por este certificado. Entonces, básicamente un 10-15% de vehículos que se van a poder utilizar de todo el garaje actual de España, ¿vale? La criminalización social y la inestabilidad normativa han reducido la demanda del VMP en un 64% en los últimos 2 años. Una cifra aterradora para quienes nos dedicamos a esto porque sabemos el potencial que tiene y el crecimiento que está teniendo en el resto del mundo. Y que de repente en España se haya reducido así el interés de los usuarios en la compra de un vehículo que es económico, que es práctico, que es sostenible sobre todo, es un paso atrás inmenso para toda la industria de la movilidad sostenible. No podemos permitir que una regulación dé un paso atrás tan grande en un crecimiento de un vehículo que, a pesar de tener una criminalización social y una inestabilidad normativa, aporta unas calidades y unas practicidades a la vida normal bueno, que hay que aprovechar y que al final estamos moviéndonos por una movilidad sostenible en toda Europa y es un paso atrás terrible. El que esta inestabilidad normativa y lo que comentaba Gorka de normativas dispares, que 8.000 ayuntamientos tienen cada uno diferentes normativas para cómo debes circular en tu patinete. Algunos te permiten ir por carril bici y algunos no. Explícitamente te impiden ir por el carril bici. O te permiten ir por la calzada, pero solo las calzadas de 30, y luego pasas al siguiente municipio de Madrid a Getafe, por ejemplo, y te puedes mover en otro tipo de vías. O sea, es una inestabilidad normativa y una inseguridad jurídica para los usuarios que muchas veces no se pueden aprovechar de este tipo de vehículos porque por miedo y por sentir que no saben por dónde circular. El papel estratégico de la normalización aporta muchas cosas a los VMP y a la movilidad sostenible en general. Es un motor de crecimiento para la industria, ya que define normas claras y alineadas internacionalmente y permite a todo el ecosistema, tanto a fabricantes como a startups, como grandes empresas, competir en igualdad de condiciones, desarrollando productos seguros, innovadores y certificados que se puedan comercializar en toda Europa y en el mundo. Es decir, nos permite que las normas que se apliquen en Francia y en Portugal se apliquen también aquí y no haya una diferencia en el mercado que impida que, por ejemplo, fabricantes españoles puedan vender su vehículo o su producto aquí en España. Los fabricantes españoles actualmente se están llevando sus productos fuera, se están llevando sus productos a Francia, por ejemplo, porque no pueden venderlos aquí, porque además, para certificar un vehículo hay unas cuotas muy grandes que pagar a la DGT, a los laboratorios que ha contratado la DGT. Bueno, muchas limitaciones que impiden que los fabricantes nacionales puedan comercializar sus productos aquí. Entonces, bueno, es un freno para la innovación y para la industria española. También aporta un seguimiento técnico y continuo y dinámico a través de observatorios, de estudios y de foros que garantizan que la regulación y que la industria evolucionen juntas, que se adapten a los desafíos emergentes para impulsar la innovación, la seguridad y la calidad. También impulsa la colaboración sectorial y público-privada, ya que la colaboración continua entre industria, gobierno y expertos y usuarios es clave para anticipar las tendencias, para aprovechar las oportunidades y para desarrollar una industria que sea competitiva y que sea sostenible. Por ejemplo, hay muchos vehículos que se utilizan, en vez de una sola persona, lo utilizan 2 personas. Sabemos que hay una demanda de este tipo de vehículos para llevar, por ejemplo, a tu hijo al colegio y luego irte corriendo a
a tu trabajo, por ejemplo. Pues esto se debe fomentar, se debe permitir que las normas y que los marcos regulatorios nacionales permitan que estos vehículos existan, ¿vale? Las ventajas concretas de la normalización activa incluye la atracción de inversión, que es muy importante para la industria en general, que sabemos, por lo que nos dice Gorka, que va a llegar a unos 300.000 millones de dólares en todo el mundo, y que pues traer esa inversión a España y a Europa es importante para ser pioneros en una cosa en la que además, a pesar de tener todas estas normativas que frenan esta inseguridad jurídica, somos en España uno de los países con mayor adopción de vehículos de movilidad personal. O sea, esto es un vehículo que ha llegado para cambiar completamente la visión de nuestras ciudades, de la movilidad de nuestras ciudades, y que a pesar de tener normativas que nos han frenado, ha habido una adopción inmensa y que debemos fomentarla. La innovación y la competitividad también serán mejoradas porque permite que la innovación de productos y servicios se traduzca en ventaja competitiva. La interoperabilidad y el crecimiento del mercado facilita el comercio nacional e internacional, apoyando un poco el mercado único europeo, que es lo que estamos intentando adoptar. La evolución y la adaptación tecnológica, la normalización activa facilita esta rápida adaptación de la industria a los cambios del mercado y a las necesidades de los usuarios. La seguridad y la confianza para el usuario es importantísima, ya lo mencionaba también Sergio, porque va a permitir que la gente no tenga miedo a la hora de comprar su vehículo, simplemente sabe que ha pasado por una norma y que ha pasado por unas revisiones y sabe que su vehículo va a estar en buen estado, va a poder circular por donde necesite circular y o sea, la normalización y la armonización de la normativa tanto a nivel europeo como a nivel español, el que no existan 8.000 normativas distintas para cada ayuntamiento, va a facilitar la adopción y la seguridad de los usuarios a la hora de circular. Y aparte la sostenibilidad y la economía circular, porque promueve productos que son duraderos y que son reciclables, porque las partes están probadas para hacerlo, ¿vale? Es crucial que todos los actores, que los fabricantes, que los usuarios, que los investigadores y que la administración participen en los diálogos técnicos de los espacios unificadores como son el CTN 1219, porque queremos construir juntos una regulación sostenible y que esté adaptada a la realidad de nuestro mundo, ¿vale? Y esto es mi presentación. Muchísimas gracias a todos y nada, si tenemos alguna duda o lo que sea, creo que vamos a tener ahora una pequeña charla para comentar cualquier cosilla. Muchas gracias. Como ha dicho Armando, vamos a pasar a una parte de preguntas, a un coloquio, entonces invito a los ponentes para que nos pongamos aquí adelante, para mover las sillas. Igual invitar a los que están conectados en remoto, si tienen alguna pregunta nos las trasladan por el chat y la hacemos. En principio, pues yo quería abrir esta parte de coloquio invitando a los participantes, si tienen alguna duda en particular, hacérsela a los ponentes. Vale. Puedo preguntarle a Sergio para cuándo se prevé que sea obligatoria la normativa de Provey. Bueno, va a llevar tiempo. O sea, primero hay que armonizarlo con la directiva de maquinarias y eso nos llevará mínimo 1 año y medio, 2, y a partir de ahí se podrá ver. O sea, pero vamos, son procesos largos. O sea, lo que estamos viendo es que más una adopción porque el mercado y el usuario lo ve como muy positivo que lo pide, más que porque vaya a ser obligado. ¿Qué nos va a pasar con limpia? Bestial de fabricantes que van a quedar solo unos pocos. Está bien también, porque queremos también que haya vehículos poco seguros o poco normatizados en calle. Sí. En el caso de las Carvey, como ha habido un boom tan grande y ha habido mucho ese error en las calles, hay muchos clientes, usuarios, empresas que lo han estado testando, ellos mismos lo están viendo como la solución y lo que están haciendo es pedirlo como obligatorio para sus estándares de licitación de compras. Eso en el caso de las empresas. Bueno, casi la pregunta iba ligada para eso. Mi pregunta era ¿en qué marco de regulación europeo queréis promulgar las aguas?
en otro país de la directiva de máquinas. Sí, o sea, ahora mismo tiene su propia normativa, la EN 17860, ¿vale? Y lo que está haciendo es trabajar en la armonización con esta directiva de maquinarias para que esté homogenizada y pueda incluirse dentro del reglamento europeo. No, eso es más o menos tú, me has experto. Sí, ese es el trabajo paso técnico que se está promoviendo ahora. Se está trabajando en adoptar la actual normativa de bicicleta de EPAC, específicamente, que es la que ya tiene recorrido, porque esto también es muy importante destacarlo. La parte de la 17860 es una normativa que se ha publicado este año a nivel europeo. Nosotros a nivel de España también estamos haciendo el proceso de adoptarlas como normas UNE. Y una cosa que se intenta es que haya un recorrido de las normativas antes de su citación como normativa obligatoria. Entonces, la 15194, que es la de EPAC, ya tiene un par de años publicada. Es más, se publicó en un principio y luego se hizo una modificación. Y ahora se está haciendo todo lo que es el análisis, aprovechando que se ha publicado también la directiva de maquinarias. Y ese es el trabajo que vamos a iniciar. Bueno, este año se ha iniciado. Continuará ahora a principios de año, ya se hará la toma en consideración de la revisión. Y bueno, ahí tendremos a Sergio participando activamente. Sí. O sea, aquí lo importante es que la iniciativa parte de la Comisión Europea. Es decir, que esta normativa se ha desarrollado por una solicitud, una petición de la Comisión Europea. Eso quiere decir que hay esa intención de hacerlo estándar y hacerlo obligatorio, pero como dice Luis, con precaución. Es decir, se lanza, se verifica, si hay que modificar cosas, se hace y acabará siendo eso que complementa. Quería mezclar, por un lado, el proactivismo, ¿vale? La referencia que has hecho de que un fabricante europeo, un turista europeo, no puede venir por España porque su vehículo no está homologado por la DGT. O sea, lo tiene esta normativa europea cuando hay países como España que tienen una normativa de regulación. Y si hay acciones a revertir esa situación. Eso es la actividad. Bueno, primero reflexión general, ¿no? Que está muy bien, pero de aquí 2 años, de aquí del 27, un 90% de los VMPs se tienen que tirar. Sí. Que seguramente, con un sistema de saturación de los VMPs, pasará con la stand-by. Cuando empecemos a saturar las calles, habrá una regulación con el GT. ¿Y qué sentido tiene esa pension plan cuando después hay países que regulan su... Bueno, de la misma forma que ocurría, ¿no?, con las normativas referentes a cargo bikes en países como Francia o Alemania, que después han unificado para crear un estándar europeo, lo que buscamos al final es trabajar esa misma parte, ¿no? La DGT es consciente, de hecho también trabaja en este grupo de trabajo, que existe más de un tipo de vehículo de movilidad personal, más de un estilo, ¿no?, según las ruedas, según el tamaño y la potencia, y otra serie de cuestiones, y que al final se tienen que adaptar a las necesidades ya no solo a nivel de tránsito europeo, sino que también la realidad de cada tipo de vehículo que existe. Lo que nosotros buscamos, ¿no?, de esta forma es que eventualmente con esta norma ya terminada y aplicable en toda la Unión Europea se pueda, ¿no?, de alguna forma dejar la normativa actual de una forma más obsoleta para poder entrar ya en la nueva normativa que nos va a permitir, sobre todo, entrar en el mercado único, pero también entre poder, ¿no?, circular entre diferentes países, que con cualquier otro vehículo actualmente se puede. Ese es un poco el objetivo general de esta norma que se está trabajando. Sí, yo creo, si me permitís, creo que no hay gran diferencia entre VMP y cargo bike en el sentido de que la inclusión de mercado. Es decir, los VMPs, tú miras ahí que la calle de repente hará cientos de patinetes en la calle. Entonces, yo entiendo, claro, que dada esa necesidad, pues la DGT, y como no había ninguna normativa europea, pues entró a regular. La cargo bike en España pasa al revés. Ha eclosionado mucho antes en otros países, por eso Francia y Alemania tienen su propia normativa. Se ha trabajado una normativa europea, la cual ahora mismo, pues en España, básicamente, cogemos y la adoptamos tal cual, porque ya está validada. Y no hemos llegado a ese momento de saturar el mercado con algo completamente nuevo y desconocido, ¿no? Es decir, que han sido como 2 ritmos, en mi opinión, diferentes. Sí, ciertamente la DGT hizo este manual de características porque había una revolución, digamos, de la gente diciendo necesitamos legislar, tenemos que hacer normas para los VMP. Se hizo, pero se hizo sin la participación real del sector y de los usuarios. Por eso se centraron únicamente en lo que ellos habían visto que era importante, que eran los patinetes eléctricos. Se regulan los patinetes eléctricos y
se puede decir que está muy bien, que está muy mal, que está muy restringido o no, pero se hizo sin la participación del sector y, por tanto, sin tener en cuenta todos los elementos que pueden jugar dentro de la industria. De hecho, también una de las cuestiones, ¿no?, que también nos daba a reflexionar y un poco los motivos por los cuales también hemos entrado ¿no?, en la elaboración del clúster, es que en aquel momento, a la hora de realizar estas normativas, quienes tenían únicamente la voz más o menos consensuada sobre cómo debían circular los patinetes eléctricos y otra serie de cuestiones eran a nivel de usuario, ¿no?, a través de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal. En este momento no había una unificación de empresas, y actualmente también se trabaja en eso, que pudiese dar una voz unificada de cómo tenían que ser o cómo deberían ser, según esas empresas, Claro. esta futura normativa. Entonces, claro, al no poder contar con esta visión empresarial, pero tampoco poder contar demasiado, porque al final no aplicaba tanto, ¿no?, la parte social, pues llegamos a una normativa que se tuvo que hacer prácticamente in extremis, ¿no?, y nos lleva a lo que tenemos a día de hoy. En teoría sí que la DGT contemplaba categorías de autoequilibrio. ¿Es que no atienden luego en la práctica a la realidad del mercado? No te sabría decir, pero el manual de características no los contiene. Eso seguro. Porque, por ejemplo, le pide explícitamente y como requerimiento necesario que tenga 2 frenos. Un vehículo de una sola rueda no puede tener 2 frenos. Es absolutamente imposible. Además, requiere también de, por ejemplo, un manillar de una cierta altura mínima. Si tienes un vehículo con manillar, ok, pídele una altura mínima de manillar, pero un vehículo sin manillar no se lo pidas, una altura mínima de manillar. Hay diferentes elementos parecidos a este que en el manual de características, a pesar de que la DGT pueda ser consciente o no de que existen los monociclos eléctricos, por poner un ejemplo, no los han tenido en cuenta y la realidad es que, a pesar de que la Federación en su momento hizo unas alegaciones al manual de características diciendo esto es así, por favor, pongan simplemente un texto que diga el que lo requiera que haga esto, la DGT decidió que por sus estudios, por el laboratorio que lo había hecho, confiaban más en ellos que en los usuarios que lo estaban utilizando, y decían que no podemos permitir que un vehículo sin 2 frenos esté en la calle, sin tener en cuenta que este vehículo no tiene ni un freno, o sea, es un motor únicamente el que lo controla. Entonces, es complejo, hemos intentado todo lo posible y vamos a seguir intentándolo porque para eso estamos aquí en UNE y intentando llevar una normativa más clara y más lógica. Vale. Aquí nos preguntan un poco, ya parte un poco más técnico, con respecto a la 17860, ¿es para 600 kilogramos, no para 650 kilogramos? Sí, 650. Ese fue un cambio que se hizo en enero de este año. Se propuso subir a 650. Como otros países como Francia tenían 650, se votó positivamente y se subió a 650. Vale. Y con respecto a la 17128, ¿cuándo se espera que se apruebe la norma? Buena pregunta. La verdad es que no lo tengo muy claro. Creo que tú me podrás dar más información al respecto porque el Senate Inquiry se metió este mes y no sé muy bien exactamente cuánto tiempo, porque llevo, y voy a decir, apenas 2 años en el mundo de la normalización y me he dado cuenta de que los tiempos son muy alargados, por tanto... Sí, ahí ahora mismo la normativa ha entrado en va a pasar en fase de encuestas, pasa 3 meses de comentarios por parte de los países miembros. Luego de que se cierre esta fase, vuelve al grupo de trabajo para que sean analizados y discutidos todos los comentarios. Ahí el plazo va a depender un poco también de la capacidad de trabajo, aunque es un grupo de trabajo bastante activo y suele reunirse mensualmente. Y ya luego la fecha de publicación final que se tiene prevista es para dentro de 2 años. Sería para el 2027. Estos plazos se pueden un poco modificar dependiendo de la cantidad de comentarios que se reciban en las diferentes fases de valoración por parte de los países miembros y del volumen de trabajo que puedan aceptar. Si es verdad que ahora mismo cuando entró a fase de encuestas, duraron 1 año y medio en discusión del borrador que se presentó
y sin embargo quedaron alrededor de 50 comentarios por revisar ahora en esta siguiente fase. Entonces, lo que quiere decir es que ha habido mucho interés a nivel europeo por la revisión de esta norma, principalmente por la división para poder hacer la separación de los diferentes tipos de vehículos y que hay mucho interés por parte de los fabricantes de tener una norma robusta que genere confianza y bueno, en eso pues estamos trabajando, no solo los expertos que están aquí, sino también invitarlos a todos los que están participando en este evento que pueden participar en estas mesas de trabajo, tanto en el Comité Nacional como en los comités europeos. Aquí otra pregunta, dice, pregunta para Gorka, o todo aquel que quiera opinar. Buscando soluciones a la interrelación de los VMP con el transporte público, ¿no tiene sentido un control técnico del vehículo para aquellos que vayan a interrelacionar con el transporte público? ¿Un certificado que asegure que el vehículo no ha sufrido manipulaciones emitido por la policía local o un agente imparcial independiente con capacidad y logros técnicos y con acreditación de inspección de tercera parte? ISO 17020. Bueno, en ese caso sí que es importante, ¿no? Poder garantizar que los vehículos que estamos conduciendo sean seguros. Al fin y al cabo, son vehículos que en sus primeras etapas sí disponían de unos dispositivos y unos componentes que eran bastante más frágiles porque no se hicieron pensando en el uso intensivo del propio vehículo, sino como algo más ocioso, ¿no? Sí. De hecho, el propio concepto del VMP, del Segway, cuando comenzó, era prácticamente para los altos cargos de empresas tecnológicas que se quisiesen desplazar por los campus tecnológicos de sus empresas, ¿no? Al estilo de Silicon Valley. Pero, sin embargo, llegó a un segmento de la población que sí que empezó a utilizarlos de forma intensiva. Eso, claro, teniendo en cuenta las prestaciones de la mayoría de vehículos de movilidad personal al principio, sí que había varios problemas a nivel de seguridad porque muchos los utilizaban en días, y los siguen utilizando, en días de lluvia, por ejemplo, en días con las condiciones adversas que al final un patinete, dependiendo del modelo, puede no estar adaptado a estas consecuencias. Y uno de los mayores problemas, el peor de todos que podemos llegar a sufrir con un patinete, ¿no?, es el incendio de la batería. En este caso, sí que es importante seguir un control riguroso, pero también tener en cuenta de antemano que las baterías, generalmente todos los vehículos de movilidad personal que se comercializan en España, al igual que en el resto de la Unión Europea, deben llevar el certificado europeo que garantiza ya de por sí la seguridad de estos componentes, ¿no? Y que además que cada vez más empiezan a contar con mayores medidas de seguridad, son más herméticos, es más difícil manipularlos en algunos modelos. Y entendemos que esa parte yo creo que es más que suficiente, ¿no? Porque ya garantiza, porque si no, no se podrían vender. Claro. Sencillo. Si no dispone de este certificado europeo, luego ya es otro tema lo que se hagan en control de aduanas, en control de China Export y otra serie de vehículos que pueden no estar certificados, pero que eso es al final un problema de otra índole, ¿no? Sí. En todo caso, también recordar que el intensificar esas normativas también aplicaría, ¿no?, obligaría también a las bicicletas eléctricas y otra serie de vehículos de micromovilidad a adoptarlas. Entonces, entendemos que la sobrecertificación podría ser un problema más que atajar, por ejemplo, uno de los problemas que teníamos, que era la clandestinidad, ¿no?, de algunos talleres a la hora de manipular los patinetes eléctricos, porque la mayoría no tienen esa experticia, no tienen la capacidad suficiente para poder manipular de forma segura una batería y que al final ocasiona pues, los problemas que encontramos. Uno de los más llamativos, pero curiosamente comunes, es la de la ampliación de la capacidad de la batería, que obliga a tener una pata de cabra dentro del vehículo de movilidad personal más alargada y que cuando van a introducir el tornillo literalmente atraviesan la pila. Entonces, y esto ha pasado y ocurre, y es una situación que nosotros, por ejemplo, desde Climb, una de las cosas que hemos propuesto, además lo hemos hecho del acompañamiento con el Ministerio de Movilidad, pero también con algunas empresas de seguros, lo hemos trabajado de esta forma, es en la creación, ¿no?, de una red de talleres certificados que pueda estar acreditados, o sea, que estos trabajadores estén acreditados y estén certificados para poder manipular este tipo de baterías, que cada vez son más comunes, y hasta que no lleguen otras tecnologías nuevas como las de estado sólido, en las que también estamos trabajando, pues tenemos que seguir minimizando, ¿no?, el riesgo de que pueda ocurrir cualquier cuestión relacionada. Sin embargo, he de decir que también, o sea, obviamente, y por eso estamos aquí, para hablar sobre certificación y sobre la fabricación segura y el uso seguro de estos vehículos, ¿no? Es muy importante. Pero he de decir que parte de nuestro trabajo desde la Federación y desde Climb es hablar sobre la demonización y la criminalización innecesaria de los vehículos de movilidad personal y de los usuarios.
el hecho de que hayan habido 2 casos entre millones y millones de vehículos que existen en incidentes de incendio de baterías, no implica que se deban prohibir del todo en todo el transporte público. Me parece una medida completamente exagerada e innecesaria, considerando que son las mismas baterías que se utilizan tanto en las bicicletas eléctricas, como en una silla de ruedas eléctrica, como en un ordenador portátil o un móvil. Es verdad que son baterías un poco más grandes y que el riesgo que acarrea el hecho de que existan este tipo de talleres sin certificar implica que se lleven baterías que a lo mejor no están adaptadas o que el usuario no aplique correctamente su uso, es lo que ha llevado a los incidentes que hemos tenido. Pero las baterías como tal, como comentaba Gorka, han pasado por un proceso de inspección para poder venderse en la Unión Europea. O sea, el CE está marcado y está asegurado que ese producto va a ser seguro. Claro, y además hay que tener en cuenta de que precisamente, ¿no?, lo que se busca es minimizar esos riesgos, pero también se pide un poco de prudencia en este sentido, ¿no? Porque se tienen que atajar sobre todo los problemas que ocasionan la vulnerabilidad de estas baterías, ¿no? Estamos hablando, es lo que comentábamos de los talleres, una vez más, pero luego también las condiciones adversas, el cómo se utiliza el vehículo, la falta de chequeo por parte del usuario. Al final son distintos aspectos que se tienen que tener en cuenta más allá, ¿no?, de la propia calidad de la batería, que también es importante, pero volvemos a insistir, para eso existen los certificados que son rigurosos y que miden en una pila de una batería de un patinete, que es exactamente la misma que se utilizan en otros vehículos de micromovilidad, incluso parten de la misma naturaleza para los coches eléctricos. Hay que tener en cuenta que al final es un poco lo que hay que decir. No podemos sobreregular o hacer una doble regulación para pasar primero por la comercialización a nivel europeo y después aplicar el manual, en este caso de la DGT, ¿no? Tenemos aquí como una doble normativa en la cual hay que pasar por 2 filtros que en ningún otro país de la Unión Europea está ocurriendo actualmente, más allá de ejemplos como Alemania, pero de una forma un poco más laxa, ¿no? Entonces, es por eso la importancia que hay que darle a esta serie de normativas, también participar, porque uno de los datos, un fun fact, ¿no?, vamos a decirlo así, es que de la misma forma que en España es donde más vehículos de movilidad personal circulan en Europa generalmente, también es donde más entidades españolas están trabajando, ¿no? Las entidades españolas son quienes más son y quienes más trabajan en trabajar estas normativas. Por eso es importante, bueno, que os encontraréis dentro de este grupo de trabajo, encontraréis un sinfín de asociaciones, de entidades e instituciones españolas que están trabajando por esta normativa. Entonces, de ahí un poco el interés, ¿no?, de poder ser más en este grupo de trabajo y poder lograr, pues bueno, terminar las distintas partes de la normativa. Y vamos con la primera y todavía quedan unas cuantas. Sí, pero lo importante es que al menos la primera la tenemos, sí, casi, y que a partir de ahí ya todo lo demás irá adelante. Gracias, Gorka. Hoy otra pregunta con respecto a las cargo bikes de alta carga. Se ha mencionado carga hasta 650 kilogramos. Los 250 voltios de potencia máxima nominal son ridículos. La pregunta, ¿para quienes diseñamos vehículos, qué motorización se espera que podamos incluir para que puedan ser certificados? O sea, bueno, como comentaba, lo de los 150 vatios de potencia nominal continua es algo que viene arrastrado desde 1999, porque las primeras bicicletas eléctricas eran de Yamaha, venían con esa potencia. Entonces, bueno, eso lo que establece es la potencia que la definición técnica viene a decir que es como la potencia que puede estar indefinidamente un motor sin calentarse, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tú puedes trabajar en fluctuaciones, ¿vale? Que, bueno, llegar a tener una potencia superior a esa potencia puntualmente, ¿vale? Lo que está trabajando, lo que decía, ¿no? En vez de ir a potencia, que es la conclusión el efecto de, sino ir a cinemática. Es decir, una masa que tiene que acelerar y tiene que frenar, ¿no?, en condiciones de seguridad. Porque sí es verdad que nos encontramos en situaciones en las cuales, por ejemplo, esa potencia de 150 vatios, pues hay muchas situaciones, hay muchos fabricantes en el cual tiene problemas para subir cargado una pendiente. No suben, no son capaces. Nosotros lo hemos tenido que resolver técnicamente, pero con un sobrecoste para el cliente. Nosotros subimos, pero más gasto para el cliente, ¿no? Entonces, ahí lo que se está trabajando es eso, en decir, vale, pues hay una velocidad, hay una masa,
vamos a dar una aceleración y una deceleración, de tal manera que en cualquier momento el vehículo pueda pues, acelerar y decelerar en condiciones de seguridad. Y si puntualmente necesita 700 vatios, pues que los utilice, pero sin pasar de esa aceleración, ¿no? Es un poco por donde está yendo un poco el debate, pero bueno, esto es lo que se acaba de iniciar con la E1594 y esto le queda 2-3 años de recorrido tranquilamente. He de decir, relacionado con esto, que también a los UMP, a través del manual de características, se le está aplicando unos límites de potencia máximos de 1000 vatios nominales, cuando en el estándar europeo no existe este límite de potencia. De hecho, parte del trabajo que hemos ya aprobado dentro del grupo de trabajo es que se incluya un anexo informativo en el que explique por qué no se ha puesto un límite de potencia, que es básicamente lo que ha comentado aquí Sergio, que es que las diferentes orografías van a pedir ciertas capacidades o ciertas potencias para que permita que el vehículo vaya a una velocidad estable y segura y previsible para las diferentes carreteras o caminos que pueda llevar, además de no ser discriminatoria, por ejemplo, con un usuario de 100 kilos o de 110 kilos, que también los hay, y que al no tener, por ejemplo, la flexibilidad que tienen las bicicletas de que sea de pedaleo asistido, es decir, que tenga potencia animal, potencia humana para poder llevarlo adelante. Por ejemplo, tenemos patinete eléctrico que necesita tener potencia para poder avanzar, y tenemos monociclos eléctricos que necesitan potencia ya no solo para avanzar, sino para mantenerte erguido. Es que si le quitas potencia a un vehículo como el monociclo eléctrico, lo que le estás quitando es seguridad. Necesitas potencia para poder mantener una velocidad estable de 25 kilómetros por hora, que es el límite, de forma segura, básicamente. Ante todo momento, los vehículos de movilidad personal circulan a 25 kilómetros por hora como velocidad máxima, independientemente de la potencia que tengan. Por tanto, ahí claro. Y fue muy dura esa parte de poder lograr esa deslimitación de la potencia, porque partía de la misma naturaleza de decir, bueno, si un coche tiene que ir por autopista a 120 kilómetros por hora como máximo, encima vamos a recortarle también los caballos que pueda tener, ¿no? Entonces, los Ferrari los vetamos, por dar un ejemplo, ¿no? Pero sí que eso fue un trabajo muy importante que además habéis podido hacer y que la verdad se nota, se va a notar. Y, bueno, ojalá que se note, porque y ha sido uno de los resultados. Hay que cambiar el manual para que realmente se pueda aplicar aquí en España, pero bueno, sí. Vale, Guillermo, si quieres colocar el altavoz y comentar lo que habías puesto en el chat con respecto al uso fraudulento de los vehículos. Sí, hola, buenos días a todos y en primer lugar daros las gracias por esta jornada tan interesante y con tanta información y tan útil. Simplemente lo que quería era un poco transmitir la pregunta que había realizado antes, iba sobre todo orientada a ese control después de la navegación. Está claro que un vehículo cuando se pone en el mercado tiene que cumplir unos requisitos, igual que cualquier tipo de vehículo, tiene que cumplir unos requisitos de homologación. Pero una vez que se ha comercializado, el problema que hay con estos tipos de vehículos es precisamente la fácil manipulación que tienen los mismos. Es decir, lo sabemos que con un móvil se pueden modificar y sobre todo se incrementan las potencias de las baterías y más elementos que es muy sencillo, ¿no? Por eso lo que estábamos hablando era de una comprobación para el funcionamiento y sobre todo esa interrelación que hablaba antes con el transporte público, de que para aquel que quiera utilizar el transporte, porque la utilidad yo creo que ya ha quedado bastante evidente que estos tipos de vehículos de movilidad personal, su éxito lo tienen gracias a la interrelación con el resto de transportes públicos. El que para acceder a estos tipos de transporte público el vehículo tenga un sello, un certificado que indique claramente que no ha sido manipulado y que sigue sin estar manipulado una vez que ya se ha puesto en el mercado. Perdóname la extensión, pero que era para explicarlo mejor. Vale, veo que José García también tienes una pregunta. Bueno, enhorabuena por la reunión. Yo quería plantear, me ha parecido que en el tema iluminación de estos vehículos no se ha comentado nada. ¿Y por qué lo digo? Porque probablemente son vehículos de un intenso uso que generalmente con media luz se ven muy mal y que para el vehículo y para el resto de la movilidad puede ser un problema. Entonces,
planteo esa posibilidad, esa pregunta en cuanto el riesgo que supone que estos vehículos se vean. Esa es la primera. La segunda, claro, son vehículos muy silenciosos. Entonces, yo he estado recientemente en una ciudad francesa de casco antiguo potente, con una profusión de este tipo de vehículos. Y bueno, evidentemente es mi culpa porque no estoy acostumbrado, pero no se me han llevado por delante de milagro. Entonces quería plantear el tema de esa seguridad unida al carácter silencioso de estos vehículos. Y la tercera, que esa para mí empresarialmente puede ser importante, que es el tema de su repercusión en el turismo. Efectivamente, si en Europa ya hay una profusión de usuarios de este tipo de vehículos, pues esto es como cuando viajas con el perro o sin el perro, es decir, o que te dejan llevar el perro al hotel. Esto va a ser un problema no tanto porque vas a meter el vehículo, en este caso, en la propia maleta del coche, sino porque me imagino que habrá una profusión de hoteles que querrán tener circuitos especializados para este tipo. O sea que yo veo aquí desde el punto de vista de turismo, veo también primero preocupación y después una cierta repercusión. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias. Vale, o sea, yo por comentar el tema de la iluminación, pero nada, no lo he comentado, ¿vale? Pero en la parte de cargo bikes hay un apartado específico sobre iluminación, ¿vale? De las luces que tiene que tener, distancias del suelo mínimas, máximas y demás, y además de elementos reflectantes y demás. Es decir, los vehículos, cuando hablamos de cargo bike, en VPs, pero no estoy tanto, en cargo bikes la visibilidad está más que asegurada, ¿vale? No sé si en el estándar de bicicletas, por ejemplo, está incluido, pero me consta que en el estándar de certificación de los UMPs sí que incluye la iluminación, y de hecho no hay ningún UMP desde el principio de la fabricación de los UMP que no lleve una iluminación segura, tanto frontal como trasera, en realidad. Aparte, volviendo un poco a la pregunta anterior respecto a la manipulación, por ejemplo, de estos vehículos, claro que existe, pero existe para cualquier otro tipo de vehículo también. Parte del trabajo de nuestra norma incluye también la parte de anti-tampering, anti-manipulaciones. Entonces, y aparte, tenemos un fallo, digamos, o una falta ahora mismo de expertos, y de hecho, bueno, aprovecho a lo mejor alguien nos escucha aquí que sepa al respecto, tanto de compatibilidad electromagnética como de ciberseguridad dentro del campo de los microvehículos, porque creo que también en las bicicletas están en el mismo punto. Nosotros estamos esperando que las bicicletas, a ver si ellos lo resuelven o si lo podemos resolver nosotros antes, pero es un tema que nos afecta ahora mismo para la armonización en la directiva de marketing. Sí, eso por poner en contexto, cuando se aborda una temática que el grupo de expertos no conoce, lo que se hace es abrir un subcomité sobre esa temática en concreto, ¿vale? Entonces, en el caso de cargo bike, un tema que se está debatiendo, ver cómo enfrentar y se está buscando expertos de otros sectores, es el tema de la ciberseguridad, ¿vale? Lo comentaba antes, no, pues son dispositivos que están conectados vía IoT, evitar que alguien se conecte al vehículo y que pueda acelerarlo voluntariamente o evitar manipulaciones vía software de alguien de fuera, ¿vale? Y además hacer una apreciación también, ¿no? Si hay una parte positiva del manual de características de la DGT, es que a la hora de certificar estos vehículos se está acreditando y se está garantizando que tiene unas características concretas, ¿no? ¿Qué ocurre? En el caso de que se manipule este vehículo para dar o para dotar de otras velocidades, de otras potencias, entramos ya a nivel jurídico, ¿no? En una violación de lo que es el certificado. Por tanto, estaríamos incurriendo, en cierto modo, en una falsedad documental, porque al final el certificado no está contemplando lo que realmente es este vehículo, y a nivel legal sí que podemos... o sea, sí que supone una mayor carga a nivel jurídico, a nivel de multas, pero es que incluso a nivel de delito. Entonces, esto es una de las novedades, ¿no? Antes sí que estaba todo en el aire, sí que se podía hacer cualquier tipo de modificación, pero sí que el hecho de tenerlo certificado y que luego, más adelante, lo que se va a buscar, ¿no? Es que mediante el estándar europeo esa certificación pase también, pero a todos los países de la Unión Europea de una forma armonizada, es que precisamente se pague caro a todo aquel que busque, ¿no? Tanto taller
como usuario, que al final el dolo es lo que importa en este caso, que busque modificar las prestaciones del patinete que se ha comprado. Porque muchas veces ocurre, ¿no?, que por comprar un patinete más barato, por dejarse 300 euros de patinete en vez de 800, pues al final se da cuenta de que para lo que necesita no es suficiente. Por tanto, mucha gente lo que ha hecho ha sido añadirle mejoras, vamos a decirlo así, que han supuesto incluso más allá de los 500 euros. Entonces, claro, nosotros tenemos que dar a entender de que si tú tienes unas necesidades concretas, necesitas un tipo específico de VMP, ¿no? Porque los hay de diferentes potencias y de diferentes autonomías. Entonces, lo que se busca, ¿no?, es poder decir, bueno, tú tienes que buscar el patinete adecuado para ti y que de esta forma no tengas que recurrir a estas medidas ilegales que actualmente sí que se están penando. Vale, pues nada, agradecerles primero a Sergio, Gorka y Armando por su tiempo, por venir a presentar todas las características técnicas y ponernos en contexto de la realidad que estamos viviendo con respecto a la movilidad urbana en España. Agradecerles a los que han participado, a los que estaban participando en remoto, invitarlos a participar en el Comité Técnico de Normalización, donde pues ya han visto todas las temáticas que están abiertas y que se pretenden abrir, que se están revisando tanto a nivel europeo como a nivel internacional. Las puertas están abiertas para cualquiera que quiera participar, cualquier entidad. Y nada, agradecerles y nos mantenemos en contacto. Un placer.